Hinata se despertó aturdida, sus sentidos asaltados por la falta de familiaridad y un dolor sordo resonando dentro de su cráneo. Su entorno era oscuro e irreconocible, el área tenía un olor espeso que la hizo fruncir el ceño y no escuchó ningún ruido. Débilmente, se dio cuenta de que estaba en una especie de cama. No, dio unas palmaditas en la superficie, esto parece ser solo un colchón. Uno viejo, además. Sus ojos pronto se acostumbraron a la tenue luz que podía ver desde una antorcha cercana. Tuvo que mirar fijamente el objeto para estar segura. Su llama era pequeña pero suficiente para que pudiera ver que su lugar para dormir no era más que un colchón sobre una superficie rocosa. ¿Dónde estoy? Su volumen había sido tan bajo como de costumbre, pero de todos modos llamó la atención. Oye, ¿estás despierto? Hinata apenas contuvo un grito ahogado cuando Kiba emergió de un rincón oscuro. Kiba-kun. ¿Qué son? Un dolor agudo surgió de su hombro derecho. Vaya, ten cuidado. Kiba corrió a su lado y suavemente la ayudó a sentarse, antes de hacer lo mismo. ¿Estás herido, recuerdas? ¿Herido? Frunciendo el ceño, examinó la fuente de su dolor, su hombro derecho. Había un agujero en la tela, rodeado por una mancha oscura. Sangre, probablemente. No podía ver la armadura que sabía que estaba tejida en su chaqueta, pero apenas podía distinguir las vendas de color oscuro sobre su piel. Un ligero toque demostró que el área aún estaba sensible y su mano retrocedió como si hubiera pinchado la punta de un kunai. No hagas eso, lo reprendió Kiba con una pequeña risa. Tampoco te muevas mucho. No es muy profundo pero hay que tener cuidado para que sane bien. Kiba-kun, no entiendo, ¿qué está pasando? El humor desapareció del rostro de Kiba mientras explicaba la situación y ayudaba a refrescar su memoria sobre su lucha contra Kankuro y su títere cuervo, y su participación en ella. Entonces, ¿me desmayé por envenenamiento? Sí, has estado fuera por un par de horas. Sin embargo, no estamos seguros de cómo te golpearon exactamente. Es posible que el gas haya atravesado tus heridas abiertas o tal vez el agua no eliminó el veneno esa vez. Pero lo importante es que Shino te arregló antes de que pudiera hacer algo serio. Shino-kun. Kiba miró hacia otro lado con inquietud. Bueno, sus insectos lo hicieron, su rostro se arrugó con disgusto. Hinata sintió que había hecho un buen progreso al superar una década de aversión a los insectos por el bien de Shino, pero a veces los viejos sentimientos se le escapaban. Sabía que era injusto de su parte, ya que los insectos probablemente le salvaron la vida, por lo que trató de aplastar ese sentimiento concentrándose en otra cosa. ¿Y dónde estamos? En una caverna aleatoria, los insectos de Shino encontraron un tiempo antes de que lucháramos contra ese tipo. Parece que ese clan ninja del que habló el supervisor realmente vivía dentro de la mina, dijo, acariciando el colchón de Hinata. Hay muy pocos muebles alrededor y no están bien cuidados. En realidad, probablemente sea de Konoha ya que ahora es un campo de entrenamiento. Ya, veo. ¿Es este lugar realmente seguro? Preguntó, lanzando una mirada cautelosa a la antorcha cercana. No te preocupes. El piso que conducía a esta parte de la caverna estaba completamente destrozado. La entrada es un agujero en lo alto de una pared, y bastante fuera del alcance de cualquiera que camine. Además, estoy al tanto de lo que está pasando. Que nos rodea, señaló una oreja. Aquí no es tan difícil cuando los ruidos resuenan en las paredes. Hinata relajó su postura y se tomó un momento para ordenar sus pensamientos, que Kiba pareció usar para concentrarse en sus habilidades sensoriales. Parece que Shino y los demás están regresando aquí ahora mismo. Acaban de entrar a la caverna nuevamente. Ah, me alegro, Hinata parpadeó. Espera, ¿otros? El rostro de Kiba se contrajo de preocupación. Shino pensó en el futuro y envió algunos errores al equipo 10 para que pudieran alcanzarnos mientras peleábamos, y nos rescataron en el último segundo. ¿Te suena algo? Ella frunció. Su último recuerdo claro fue el de saltar de la nube de gas venenoso. Kiba tomó su silencio como respuesta. Te desmayaste justo después, así que supongo que no hay forma de que lo recuerdes. Lo siento, no lo estés, se rió un poco. Los demás están afuera asegurándose de que el área esté despejada. Shikamaru cree que este es un buen lugar para refugiarse con el equipo 7 una vez que los alcancemos. Y estoy de acuerdo con ellos, no hay mucho espacio, pero es suficiente para la mayoría de nosotros. Estrellarse mientras uno o dos permanecen de guardia. Pero, ¿esta habitación no es tan grande? Ella volvió a mirar a su alrededor. Sus ojos se acostumbraron a la poca iluminación y pudo distinguir las paredes del área y la oscuridad más allá de la única entrada.
Podría adaptarse a todos, pero apenas. Este lugar tiene otra habitación. Está todo oscuro así que no puedes ver, pero es más abierto. Solo carece de cualquier tipo de cama, en realidad esta es la única aquí. Pero no te preocupes, probablemente te quedarás. A menos que alguien sufra una lesión mayor. Hinata hizo una mueca ante eso. Hablando de eso, ¿cómo te sientes?, preguntó, con una sonrisa culpable en su rostro. Probablemente debería haber preguntado antes, lo siento. Sacudió la cabeza y luego colocó ligeramente una mano sobre su hombro herido. Simplemente me siento cansado. Y ahora me duele el hombro, pero creo que no lo sentía cuando me desperté. Bueno, te desmayaste debido al envenenamiento. No me sorprende que todavía estés despierto. No estabas exactamente descansando. Entonces dejó caer la cabeza y se llevó la mano a la cara. Con toques ligeros como una pluma, sintió las vendas que cubrían las erupciones de cuando Kankuro la arrastró al suelo rocoso. Mibyakugan, el miedo brotó de su corazón. Kiba-kun. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cómo lo has estado haciendo desde que te despertaste? Oh. Ese sí. Él comenzó a reírse de su vergüenza, lo que le valió una media mirada molesta. Claro. Dispara. Hizo una pausa y respiró hondo para calmar sus nervios. El aire era almizclado y desagradable, pero funcionó. ¿Por qué te quedaste aquí conmigo? Para mantenerte a salvo, respondió con una ceja arqueada y un tono confuso. Puedo estar atento a las amenazas y llevarte a otro lugar más rápido que cualquiera de los demás si es necesario. ¿Por qué me preguntas eso? Oh no. Entiendo esa parte. ¿Es solo que, eso fue todo? Kiba la miró fijamente por un momento, obligando a Hinata a girar la cabeza. ¿Qué quieres decir, Hinata? ¿Hay algún otro? Oh. Se centró en él de nuevo, solo para ver una mezcla de sorpresa y pánico en sus rasgos. Mira. Te juro que no hice nada espeluznante mientras dormías. Su cabeza se inclinó hacia un lado. ¿Espeluznante? Espera. ¡No! ¡No! Agitó las manos frenéticamente. Olvídate de lo que dije. Una imagen de Kiba moviendo las cejas sugestivamente cuando conocieron a Anko apareció en su mente. Hinata lo miró entrecerrando los ojos. Kiba-kun. Esperaba que sus labios no temblaran demasiado. ¡No! Sé que parezco muy culpable, pero seguí vigilando. Honestamente. Luego se cubrió la cara con una mano. Dioses, te juro que voy a matar a ese maldito Yamanaka por siquiera mencionar eso, ¿eh? Levantó la mirada para ver a Hinata luchando por reprimir sus risas. Pero él la atrató, así que ella se dio por vencida y se echó a reír. Maldita sea, Kiba sacudió la cabeza, con una sonrisa avergonzada en su rostro. Yo y mi bocaza, ¿eh? Hinata asintió con entusiasmo entre risas. En serio, nunca te haría cosas así. Lo sabes, ¿verdad? Por supuesto que sí. Confío en ti, Kiba-kun. Su sonrisa se hizo más amplia. Me alegra saber que alguien lo sabe, pero basta de eso. No entiendo tu pregunta de antes, dijo, su expresión se volvió seria. ¿Qué pensaste que quería hacer? Yo, Bueno. Su sonrisa se desvaneció y miró hacia otro lado. No es nada. No me gusta esa expresión. Vamos, déjalo. Ella tragó seco. Se sentía tonto mencionarlo después de bromear despreocupadamente de esa manera, lo cual era casi una respuesta en sí misma, pero sabía que Kiba no aceptaría un no, y cedió. Yo iba a preguntarte si estabas enojado conmigo. Aunque su voz era casi un susurro, él prácticamente retrocedió ante sus palabras. ¿Enojado? ¿Contigo? ¿Pero por qué? Yo solo, mira, olvidé que dije algo. Fue el turno de Kiba de entrecerrar los ojos hacia ella. Te conozco, Hinata. Incluso si lo olvido, tú no lo harás. Luego su mirada se suavizó. Solo dime qué te molesta. Sabes que no muerdo. Su cabeza cayó, su corto flequillo colgando sobre sus ojos como una cortina. ¿No es obvio? Estoy hablando de esa pelea. ¿Qué? ¿Por qué estaría enojado contigo por eso? Nos ayudaste a Akamaru y a mí varias veces y casi venciste a ese tipo tú solo al final. Hinata no sabía si fueron las palabras de Kiba o su tono incrédulo, pero algo dentro de ella se rompió. Ese es exactamente el problema, Kiba-kun. Casi lo vencí. Y mira lo que pasó, señaló sus heridas. No puedo usar el puño suave, no puedo usar ninjutsu, e incluso Mibyakugan no puedo usarlo. Sintió que las lágrimas brotaban y cerró los ojos, deseando que se alejaran. En la oscuridad, no podía ver a Kiba observándola en silencio. Es como esa pelea que tuvimos en Wave, continuó.
Podríamos haber ganado. Podríamos. Pero entonces lo arruinaste. La acusación de Kiba fue casi fría, si no fuera por los rastros de ira que Hinata podía escuchar en su voz. Era lo que había esperado cuando lo indagó por primera vez, pero eso no la preparó para lo mucho que le dolía sentir que Kiba realmente estaba molesto por sus fracasos. No podía mirar hacia arriba, ni forzar su voz a funcionar. Un pequeño y tembloroso asentimiento fue todo lo que logró. Te equivocaste, excepto que no fuiste el único. Hinata sintió que su cuerpo se ponía rígido. ¿Olvidaste que yo también estaba allí? Ese usuario de hielo nos tomó a ambos con la guardia baja en Wave, no solo a ti. ¿Y ese idiota títere? No pude ni siquiera darle un solo golpe a su maldito juguete hasta que me encontraste una apertura. ¿Recuerdas algo de eso? El peso de su vergüenza fue casi demasiado para Hinata. Estaba segura de que, por sus palabras, Kiba creía que su lucha contra Aru la había estado molestando durante los últimos meses. Sin embargo, entre descubrir el secreto de Naruto y lidiar con todo lo que su padre había compartido con ella en el cementerio, casi se había desvanecido de su mente. Hubo algunas ocasiones en las que ese pensamiento persistió e incluso tuvo pesadillas sobre Kiba cayendo y muriendo, pero mantuvo eso a raya concentrándose en sus objetivos. Tal vez todo eso le molestaba más de lo que había imaginado hasta entonces. No eres solo tú, repitió Kiba. He estado tratando de no dejar que eso me afecte, pero a veces todavía lo hace. Débilmente, recordó que Shino le había comentado cómo Kiba se estaba tomando más en serio el entrenamiento poco después de su regreso de Wave. Ella también lo había notado. Él estaba sufriendo y nunca me di cuenta. Ella hizo una mueca. Habían pasado meses. Ella le había fallado mucho más de lo que pensaba. Mírame, Hinata. Su cuello se negó a moverse. Pero en una rara muestra de paciencia, Kiba la esperó, y con el tiempo, por mucho que fuera, reunió el coraje para mirarlo a los ojos. Para su sorpresa, él la miraba preocupado. No te voy a mentir, la cagaste. Pero lo mismo ocurre conmigo. ¿Sabes qué me ayudó estos meses? Recordé que en aquel entonces estábamos muy por encima de nuestras cabezas. Esa chica definitivamente estaba por aquí. Chunin, y también ese tipo títere. Diablos, soltó una pequeña risa, creo que es realmente impresionante que estuvimos tan cerca de ganar. A Hinata no le hizo gracia, pero se le escapó una pequeña risa hueca. ¿Tan cerca de ganar? Creo que te refieres a tan cerca de morir. Porque eso es lo que casi sucedió. Si no fuera por Kurenai Sensei en el puente, nos habríamos ahogado. Si Shino-kun no lo hubiera hecho. Llamado refuerzos, ese equipo de arena nos habría matado. Hinata, pero eso no pasó. Aún estamos vivos. La ira en su tono provocó su propia ira. Pero aún así casi morimos. Casi. Para entonces Hinata ya estaba encorvada, luchando contra el peso de sus fracasos. La necesidad de simplemente dejarse llevar y llorar era fuerte, pero aún así logró resistir las lágrimas de alguna manera, a pesar de que su voz temblaba y estaba por todos lados. Es como si cada vez que más lo necesitamos, no pudiera hacerlo. Casi golpeó a Zabuza en el pecho, pero él me atrapó y me rompió las piernas. De hecho, golpeé a esa chica en el pecho, pero no hizo nada y no vi venir su ataque. No pude llevarte por el puente. Justo ahora fui arrastrado al suelo por un movimiento que realmente sabía que el enemigo podía hacer y debería haber visto venir, luego me apuñalaron y envenenaron. No podía concentrarme lo suficiente. Cada vez terminaba siendo una carga. Esa última palabra dejó la boca de Hinata tan amarga que casi quiso vomitar. Incluso en aquel entonces, durante esa prueba que Kakashi Sensei nos dio, todo lo que hice fue obligarte a ti y a Shino-kun a luchar contra él solo. Sí, Kiba golpeó el colchón con el puño. Maldita sea, Hinata. No escuchaste ni una sola palabra de lo que acabo de decir. Se giró tan bruscamente que su hombro chirrió ante el movimiento. ¿Qué? Pero yo estaba escuchando. ¡No! No lo eres. O en cambio me mentiste cuando dijiste que confiabas en mí. Eso es aún peor. ¿Cómo puedes decir algo así? La acusación dolió demasiado como para que Hinata siquiera intentara contener las lágrimas. También eran lágrimas de ira. Ella le confió su propia vida. ¿Cómo se atreve a cuestionar eso? Si sus lágrimas le molestaban, Kiba no lo demostró. Él la miró fijamente como si no estuvieran allí. Hinata, tienes que parar. ¿Qué pasa con todas las veces que nos salvaste el trasero durante las misiones o simplemente nos ayudaste en general? ¿Recuerdas alguna de esas veces? La pregunta la sacudió.
Por un momento, ella trató de concentrarse en lo que él decía, pero su mente estaba completamente en blanco. Lo recuerdo, continuó Kiba. Recuerdo muchas veces en estos últimos meses, incluido hoy esa misión en OIF en la que estás obsesionado. Hinata, no puedes concentrarte en donde te equivocaste todo el tiempo de esa manera. Su expresión volvió a ser de preocupación. Recuerdo lo que dijiste sobre cómo creciste, allá en OIF. Yo, no puedo decir que realmente entienda lo que era estar bajo tanta presión desde nuestros días en la academia, pero, no somos como tu clan. Hinata. Mientras lo logremos al final del día, está bien, a veces no es suficiente. Pero ¿qué pasa si no es solo a veces? Esa fue una pregunta que ella no tuvo el coraje de hacer. Casi se le escapó de la boca, pero presa del miedo, se detuvo. En lugar de eso, Hinata se conformó con dejar al descubierto un antebrazo y secarse las lágrimas en su propia piel, ahogando sus sollozos. Kiba pronto tomó eso como una señal para seguir adelante. ¿Sabes algo que he notado sobre ti, Hinata? Nunca estás satisfecho hasta que obtienes los resultados perfectos. Ella se quedó helada. ¿Qué? Kiba en realidad se rió un poco ante su cara de asombro. Sí, lo noté por primera vez gracias a tu comida. Hubo algunas veces que dijiste que quemaste un poco algo o que no le pusiste suficiente sal o lo que sea, y aún así estaba muy bueno, pero tenías esas nubes de tormenta flotando sobre ti y no dejabas de hacerlo. Disculpándose. Su tono luego se volvió suave. Cuando se trata de entrenamiento y misiones también. Siempre te castigas por cualquier cosa que hiciste mal o crees que hiciste mal. Como hoy antes de la prueba. Sus ojos se dirigieron a un lugar aleatorio en la oscuridad de la caverna. Era lo suficientemente consciente de sí misma como para saber que odiaba decepcionar a los demás. Pero un perfeccionista. Yo, nunca pensé en mí mismo de esa manera. ¿Te diste cuenta de lo obsesionado que estabas con un casi? No estoy diciendo que sea malo esforzarse por ser mejor o que debas ignorar dónde te equivocaste. Creo que Ui-sensei incluso nos dijo que era algo bueno. Cometer errores para poder aprender de ellos. Pero, ¿cómo puedo decirlo? Se preguntó Kiba, gesticulando torpemente. Es como si, siempre esperaras demasiado de ti mismo. Y luego dejas que esas expectativas te aplasten cuando no las cumples, aunque muchas veces no eres solo tú quien cometió los errores. O en el momento en que haces algo bien, inmediatamente apuntas más alto y de repente lo que lograste ya no es lo suficientemente bueno para ti. Eso, no es saludable, Hinata. Realmente no lo es. Hinata no tuvo refutación. Solo piénsalo, ¿de acuerdo? Kiba frotó suavemente su hombro bueno, como para consolarla. Los demás deberían llegar pronto. Luego, Kiba se levantó de la cama y dejó a Hinata sola para luchar con sus pensamientos. En un sentido puramente lógico, pudo ver que Kiba tenía razón. Sí, no todo fue culpa suya. Sí, ella no siempre es la única culpable. Sí, ella tenía altos estándares para sí misma y, a veces, de manera irrazonable. Sí, se permitió pensar en sus errores durante demasiado tiempo. Pero, Hinata nunca fue la persona más lógica. Se todavía sentía inútil y como una carga. Todavía sentía que si hubiera sido el genio que se suponía que había sido, podría haber evitado todos esos contratiempos. Que si Neji estuviera en su lugar, lo habría logrado. Habría ganado todas las peleas que ella perdió y en ese mismo momento estaría afuera, explorando el área y listo para el combate. No herida e inútil como ella. De nuevo. Yo, no puedo pensar así, se dijo Hinata. Intentó ignorar que su voz carecía de convicción. Suspiró y solo en ese momento se dio cuenta de lo letárgica que se sentía. Parece que todavía no me he recuperado completamente de ese estúpido veneno. Hinata ajustó su posición en el colchón, apoyándose contra la pared. Shinokun y los demás volverán pronto, así que no debería dormir. Cerró los ojos para descansar un poco, y antes de darse cuenta, se quedó dormida. TSK. Sasuke frunció el ceño, mirando con disgusto al genin inconsciente a sus pies. Podría haberlo hecho mejor que esto, murmuró para sí mismo mientras intentaba estabilizar su respiración después de su pelea. Él y sus compañeros de equipo no habían perseguido al equipo que los clones de Naruto habían detectado lo suficientemente rápido como para hacer una emboscada elaborada. Sin embargo, gracias a ciertas tácticas que Asuma y Kakashi les habían enseñado durante los últimos meses, no necesitaron hacer más que Sakura lanzara un genjutsu desde la distancia y enviar a algunos de los clones de Naruto para iniciar una pelea en sus casas. Términos. Lo único que quedaba era hacer el seguimiento adecuado.
Resultó que, a su nivel, muchos genin no estaban familiarizados con el Shadow Clone Jutsu, y con el genjutsu correcto era bastante fácil engañar al equipo de Waterfall, incluso si la ilusión era fácil de notar, lo cual fue intencional por parte de Sakura. Aprovechando la ignorancia y confusión de su enemigo, Sasuke usó los clones y sus nubes de humo como cobertura y se coló entre sus enemigos, corriendo hacia uno de los genin con una andanada de golpes físicos que rápidamente lo noquearon antes de volver a ponerse a salvo, confiando en el clones para evitar que los enemigos exploten sus propias aberturas. Desafortunadamente, la supuesta ventaja numérica no duró mucho. Sus enemigos rápidamente recuperaron el rumbo y retiraron espadas de tamaño mediano, y desde ese momento los clones comenzaron a caer como moscas, incapaces de igualar las espadas del enemigo. El taijutsu de Naruto había mejorado bastante desde sus días en la academia, pero tener que lidiar con oponentes así de cerca era demasiado arriesgado. Sin embargo, Sasuke pronto se arrepintió de haberle ordenado a Naruto retroceder y apoyar desde la distancia a Sakura, quien seguía lanzando shuriken desde lejos. Uno de los genin tenía experiencia en liberación de la tierra y levantó una gran pared de roca de aspecto tosco que viajó hasta la pendiente rocosa cercana y dividió a ambos equipos. El responsable del muro se quedó con él y Sakura, dejando a Naruto solo con el otro espadachín. Su enemigo era rápido. No era demasiado para seguirle el ritmo, pero combinado con su alcance extendido era suficiente para causar problemas incluso con el Sharingan activo. Sakura había entrenado con él para luchar juntos de esa manera, él en el frente en el rango cuerpo a cuerpo y ella con kunai y shuriken en la espalda, pero quedó claro que su entrenamiento era insuficiente aun si no podían despachar fácilmente a un compañero genin en un 2 contra 1. Quizás era simplemente que su enemigo era demasiado hábil, pero la cantidad de tiempo que les tomó ganar esa pelea fue casi vergonzoso para Sasuke, incluso si en su mente lo justificaban que tenía que tener mucho cuidado con un espadachín. Su movimiento ganador había sido darle la vuelta sutilmente a su enemigo, usando la presencia de Sakura y los proyectiles además de los propios ataques de Sasuke para eventualmente dejar al genin de la cascada de espaldas a su propio muro de roca. Cortó sus posibles vías para escapar del ataque de pinza que organizó con Sakura, y entre una gran bola de fuego y los proyectiles de la chica, su enemigo resultó lo suficientemente herido como para que Sasuke finalmente pudiera cerrar la distancia de manera segura y ganar. Podría hacerlo mejor que esto, pensó con una mueca, mirando al genin caído mientras se tomaba un segundo para recuperar el aliento. Volvió a la realidad cuando vio a Sakura corriendo hacia el genin que habían derribado primero. Ayúdame a buscarlos. Ella lo llamó. El tipo que lucha contra Naruto podría darse por vencido si tenemos el pergamino. Bien. Sasuke se agachó y buscó entre las pertenencias de su antiguo enemigo. Su otro compañero de equipo tenía la mochila, lo que con suerte lo ralentizaría lo suficiente como para que Naruto sobreviviera a esa pelea. Él sonrió. Naruto ya no es un bromista pero todavía tiene creatividad de sobra, debería ser, sonó una etiqueta explosiva, la fuerte explosión cortó sus pensamientos como para oponerse a ellos. Eso vino de donde estaba Naruto, le señaló a Sakura. Y no suena muy cerca desde aquí, entonces vámonos. Este tipo no tiene el pergamino. Él se burló y se levantó. Este tampoco. Vamos, ayudemos a Naruto. Ese Naruto, lo juro, refunfuñó Sakura mientras se levantaba. A pesar de sus palabras, ella lucía una pequeña sonrisa divertida. Siempre se mete en problemas, ¿no? Y con eso, su chakra saltó a la cima del muro de roca, solo para ser recibidos por una vista aparentemente imposible. Sakura, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? ¿Te refieres a una serpiente gigante? Respondió ella, con incertidumbre goteando de su voz. Entonces no me voy a volver loco. A lo lejos, deslizándose por el suelo, vieron una enorme serpiente abandonando el área. Se dirigió a una de las cavernas cercanas, dejando a ambos genin completamente estupefactos. El supervisor dijo que la mayoría de los animales aquí murieron hace años, señaló Sakura con el ceño fruncido. Incluso si pudiera llegar hasta aquí, nunca encontraría suficiente alimento para sustentarse. No con ese tamaño. Obligándose a ignorar a la serpiente por un momento, escaneó el área y pronto encontró evidencia de la explosión que había escuchado antes. Piedras agrietadas y chamuscadas, y no muy lejos estaba el último de los enemigos con los que habían luchado. O lo que quedó de él. La mayor parte de su cuerpo era una mera pasta, una repugnante mezcla de tela, armadura, su mochila, sangre y tripas. Sasuke solo lo reconoció por la espada en sus piernas, que todavía parecía entera debajo de la rodilla.
Cuando Sakura jadeó a su lado, supo que ella también lo había notado. Mira. Señaló el cuerpo. Lo sé. Está muerto. En su mente, Sasuke solo lamentaba su pergamino, que seguramente se había perdido en la pulpa sangrienta que alguna vez fue un compañero genin. Pero luego se preguntó, no, eso no. Le frunció el ceño a Sakura y siguió su mirada con más atención. Entonces la serpiente lo aplastó hasta matarlo. Había un leve rastro rojo sangre que comenzaba desde los restos del genin, casi imperceptible en comparación con su origen, pero aún así era una clara evidencia de cómo había encontrado su fin. Esa era una cuestión resuelta, pero no era la que importaba y solo planteaba más. Al menos ese no es Naruto. Aunque no estoy seguro de que esto sea bueno o malo, admitió Sasuke, usando la altura de la pared para buscar a su alrededor. Tu oponente está aquí, pero ¿dónde estás? ¿Y de dónde vino esta serpiente? ¿Crees que la serpiente, bueno, Sakura tragó saliva, se lo comió? Sasuke no respondió. Sus ojos continuaron moviéndose a su alrededor y su búsqueda no arrojó ningún resultado. Naruto no tenía motivos para esconderse de ellos, y si un tercer equipo hubiera decidido atacar a Naruto, para entonces ya habrían atacado a Sakura y a él mismo. En ese momento le vino a la mente una cita de una de las novelas policíacas que estaba leyendo últimamente. Cuando eliminas lo imposible, lo que queda debe ser la verdad, ¿eh? Se giró hacia Sakura, tomando su expresión desconcertada por un momento antes de indicarle que lo siguiera. Vamos. Veamos si todavía podemos tomar el pergamino de ese tipo y matemos a esa cosa, dijo, y luego saltó al suelo. Sakura aterrizó junto a él un segundo después, pero antes de que pudieran acercarse al desastre destrozado que alguna vez fue el oponente de Naruto. ¿Estás buscando esto, tal vez? Sasuke y Sakura se dieron vuelta, con el kunai en mano. La maniobra resultó innecesaria, ya que su nuevo enemigo ignoró la posibilidad de atacar mientras no estaban conscientes. Era una mujer, otro genin de las hierbas, y la vista de Sasuke no le fallaba, que parecía contenta de permanecer encaramada en lo alto de un árbol que brotaba directamente de la montaña. Llevaba ropa sencilla en color canela y negro. Más notorios eran el sombrero de paja sobre su largo cabello negro y la gruesa cuerda morada que rodeaba su cintura como un cinturón, atada en un elaborado nudo detrás de su espalda. Sin embargo, lo que realmente le llamó la atención fueron sus ojos. Aunque eran negros comunes, estaban inquietantemente sin vida. Como un cadáver, le proporcionó la mente de Sasuke, y luchó por reprimir el escalofrío que le recorría la espalda. Mucho más importante, la mujer mostró abiertamente un pergamino de agua en una de sus manos. Resulta que estoy buscando algo que tienes, dijo. No vamos a dejar que tomes nuestro pergamino, respondió Sasuke con firmeza, estrechando su Sharingan hacia ella. Captó cada pequeño detalle de la sonrisa divertida que dejó escapar ante esas palabras. Confiada, pero ¿dónde está su equipo? Desvió su mirada por un momento para escanear el área lo más rápido que pudo, pero no había rastros de nadie más en los alrededores. Ni siquiera Naruto. No hay necesidad de preocuparse, habló de nuevo. Estamos solos ahora. No hay otros mocosos alrededor, incluido tu compañero de equipo naranja. ¿Qué hiciste con Naruto? Demandó Sakura, pero ni una sola vez la mirada de la mujer lo abandonó. Debes pensar que eres algo especial para enfrentarnos a nosotros solo. Sasuke entrecerró los ojos hacia la mujer, pero sus palabras en realidad estaban dirigidas a Sakura. No podían permitir que la situación de Naruto los distrajera. Ah, yo no soy el que es especial aquí, Sasuke-kun. Sus ojos se abrieron y la mujer dejó escapar una risa silenciosa y espeluznante. ¿Cómo sabes? Y luego Sasuke y Sakura murieron. Hinata se despertó sobresaltada ante el sonido de la risa. Tranquilo, compañero. No necesito un baño todavía. Estamos de vuelta, escuchó Eino. ¿Me extrañaste? Como sí, resopló Kiba. ¿Encontraron algo? Ustedes tardaron un poco en regresar después de entrar a la caverna. Oh, han vuelto, se dio cuenta Hinata mientras luchaba por aclarar su mente. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Sí, esta vez era la voz de Shikamaru. Shino trazó un mapa de estas cavernas y de lo que hay afuera, y pusimos trampas en todas las entradas. Además de algunas pistas falsas para que cualquiera que las pase pueda ser engañado hacia más trampas en el interior, lo cual tomó algo de tiempo. Creo que tenemos una base sólida aquí. Todo ese trabajo duro me dejó con mucha hambre, habló Chouji en un tono de depresión. Pero lo único que tenemos son esas simples barras de racionamiento. Sé lo que quieres decir, estuvo de acuerdo Kiba, y Hinata desconectó su charla. Incluso aquello en lo que siempre era buena, cocinar, estaba fuera de su alcance.
Era estúpido. Si les daban raciones entonces nada a su alrededor era seguro para consumir, claramente, pero no podía evitar ese sentimiento. Con un suspiro malhumorado, decidió unirse a sus amigos. Se levantó apoyándose solo en el brazo bueno y teniendo cuidado de no empujar al otro. La otra habitación todavía estaba a la vista, así que no se sorprendió cuando Shino se acercó a ella. Veo que has despertado. ¿Cómo te va? Ella le sonrió. Estoy bien, solo un poco cansado. Estoy muy contento de escuchar eso. Los ojos de Hinata se abrieron como platos. Shino siempre hacía un esfuerzo por mantener su tono lo más impasible posible, así que no podía estar segura, pero se dio cuenta de algo pesado. Algo que a ella no le gustó. Shino-kun. Él se sobresaltó levemente, como si no se hubiera estado concentrando en ella. ¿Qué pasa? ¿Te pasó algo mientras estábamos escapando? Preguntó con el ceño fruncido, fruto de la preocupación y la confusión. Los momentos antes de desmayarse fueron borrosos para ella, y no tenía idea de cómo Shino había huido del genin de arena. Para nada. Quizás no lo sabías, pero formé un clon de insecto antes de bajar para ayudarte a ti y a Kiba, así que escapé fácilmente de esa situación. Oh. Por supuesto que Shino-kun habría tenido un plan de contingencia. Y no solo tenía una ruta de escape, sino que también trajo refuerzos. Pensó, asombrada por las habilidades tácticas de su amiga. Ella abrió la boca, pero la cerró cuando Shino sacudió la cabeza. Era lo mínimo que podía hacer, dado que fue mi error el que me llevó a esto. Sus ojos se abrieron como platos. Tu error. Supuse que el títere no sería un factor si mi Kikaichu lo hubiera alcanzado. Si nuestro enemigo conectara sus hilos a él, podrían alimentarse del chakra para cortar la conexión. Sin embargo, nunca consideré que fuera una simple sustitución. Fue lo suficientemente rápido para superar tal estrategia. Mi enfoque debería haber sido desactivar al titiritero, no al títere. Y el que pagó por mi falta de sentido común fuiste tú. Se dio cuenta de que era culpa. Eso es lo que Shino no pudo ocultar en su voz. Entiendo que tú y Kiba tenéis mi opinión en alta estima, e incluso si somos iguales, ambos cedéis ante mi liderazgo cuando no tenemos superiores. Como tal, ella no le prestó atención cuando la voz de Ino sonó más fuerte en la habitación de al lado, e instintivamente Hinata miró en esa dirección solo para encontrar a Kiba apoyado contra la entrada, con Akamaru descansando sobre su cabeza. Su rostro era neutral, pero Hinata estaba muy familiarizada con ese brillo en sus ojos, como si estuviera esperando algo de ella. Cuando su atención volvió a Shino, vio que su cabeza colgaba un poco hacia abajo, lo suficiente como para oscurecer completamente sus rasgos bajo su cuello alto. Simplemente espero que puedas perdonarme por poner tu vida en riesgo tan descuidadamente. Hinata casi quería ignorar a Shino y preguntarle a Kiba si esto había sido planeado de alguna manera. Eso sería una tontería, pero era una ridícula coincidencia que ella volviera a tener este tipo de conversación. Excepto que ella estaba del otro lado. Ni su mente ni su corazón podían culpar a Shino por lo sucedido, pero ¿le estaba diciendo eso suficiente? Para ella, no fue así. Cerró los ojos por un momento y al siguiente dio un paso adelante. Su brazo bueno rodeó la espalda de Shino, abrazándolo. Me dijeron que fueron tus insectos los que ayudaron con el veneno, y que fuiste tú quien guió al equipo 10 hasta donde estábamos. Así que, gracias por salvarme la vida. Hinata sabía de antemano que Shino no respondería y en cambio simplemente se pondría tenso. A ella no le gustaba mucho que la abrazaran de repente, o en absoluto, en realidad, siendo Hanabi la única excepción, así que, por su bien, no se demoró y rápidamente rompió el contacto. Ella tiene razón, ¿sabes? Kiba se acercó a ellos. Al final nos salvaste a los tres, hombre. Si no fuera por ti, Akamaru habría sido una brocheta de carne con salsa venenosa. El cachorro le gruñó a Kiba, quien se rió por un momento antes de enfrentarse a Shino nuevamente. No te culpamos por nada, hombre. Cometimos algunos errores, pero los cometimos como equipo. Quizás para reforzar su punto, Kiba pasó un brazo alrededor de cada uno de sus compañeros de equipo, juntándolos, y haciendo que Hinata gritara por el brusco movimiento. Vaya. Saltó por instinto, pero ya era demasiado tarde. Idiota. Ese es su hombro herido. Ino entró corriendo en la habitación y empujó a Kiba antes de que el chico procesara su error. ¿Qué? Oye. ¿Qué estás haciendo? Por eso no te quería a solas con ella. Fuera de aquí. Hinata apenas prestó atención al alboroto, aturdida por su propio dolor. Kiba había presionado contra su hombro cuando la acercó más, y el interior de su hombro se sentía como si se desgarrara.
Tal vez había sido adrenalina, pero no podía recordar que la puñalada le doliera así. Lo siguiente que supo fue que Shino la estaba guiando con cuidado de regreso al colchón desgastado en el que se había despertado. Aprecio tu preocupación por mi compañera de equipo, Ino, dijo, pero si alguno de nuestros enemigos tiene las habilidades sensoriales adecuadas, como las de Kiba, ser tan ruidoso aún llamaría la atención sobre nosotros incluso si el entorno inmediato está despejado. Claro, lo siento, dijo con desdén mientras regresaba, a lo que Shino frunció el ceño. Voy a ver cómo está, ¿puedes darnos algo de espacio? Adelante, comienza a discutir nuestros próximos movimientos sin nosotros. Abura me miró a Hinata y ella articuló un simple está bien. Su voz se había reducido a un susurro, pero cuando Shino asintió en respuesta, ella sintió que a pesar de sus simples palabras, él entendía su verdadero mensaje. Ahora, al parecer, solo tenía que convencerse a sí misma. Y sin mirar a escondidas, puedo sentirlos. Escuchó a Kiba gemir desde más allá de la otra habitación cuando Shino se fue. Lo dejarás ya. Te dije que es como una hermana para mí. Hinata no pudo evitar sonreír. La apreciación de Kiba hizo que su corazón se calentara, pero Ino simplemente puso los ojos en blanco ante el comentario, como si no le creyera. Sin embargo, sus rasgos se suavizaron cuando se acercó y Hinata notó que tenía una de las mochilas de prueba encima. ¿Te duele mucho? No tanto. Lo último que quería Hinata era darle más leña al fuego. Sin embargo, Ino simplemente sacudió la cabeza y frunció el ceño. No necesitas mentirme. Vi tu herida. ¿Te lo hiciste? La rubia le guiñó un ojo. ¿Quién crees que te vendó? ¿Los chicos? Ah. Eso tiene sentido considerando los comentarios de Kiba-kun, pensó Hinata. Fue un poco difícil sacar tu abrigo de manera segura. No pude cortar la manga debido al correo. Pero no es como si fuera a llamar a alguno de ellos para que te atienda. Estarían demasiado distraídos, y no. Señaló su propio pecho. Hinata gimió, doblándose sobre sí misma mientras su brazo bueno se cubría. Incluso en la oscuridad estaba segura de que sus mejillas estaban de un rojo brillante si las risas de Ino eran una indicación. Decidí prevenir que lamentar y logré volver a ponérmelo después, dijo mientras buscaba algo en su mochila. Creo que esto irá mejor ahora que estás consciente. Ajá. Sacó un paquete de vendas y un pequeño bote de crema que le resultaba familiar. ¿Debemos? Después de maniobrar lentamente para quitarse el abrigo, Hinata notó que su sencilla camisa negra ya no tenía la manga derecha. Lo único que cubría su hombro eran unas vendas ensangrentadas. Perdón por la camisa. Fue más fácil cortarla que desvestirte por completo. Oh no, está bien. ¿Usaste mi ungüento? Lo hice. Shino me contó sus efectos. No estoy seguro de que sane antes de que termine el examen, pero en cuanto a las buenas noticias, no debería dejar una cicatriz siempre y cuando la sanes cuando terminemos. Incluso si tomamos los 5 días. ¡Qué lindo! Incluso si a ella le importaba mucho una posible cicatriz, y no tener ropa sin mangas hacía que a Hinata no le importara en absoluto en este caso, eso nunca superaría las malas noticias. Su apatía hacia la cicatriz pareció tomar a Ino con la guardia baja. La rubia pareció sorprendida por un momento y luego un poco perdida, como si hubiera esperado continuar con ese tema. Por una vez, Hinata tenía una manera de seguir adelante con la conversación ella misma. ¿Qué pasa con esta herida? Preguntó, acariciando ligeramente las vendas alrededor de su cabeza. Oh, ¿ese sarpullido? Lo siento, pero no lo sé con certeza, respondió Ino con el ceño fruncido. Kiba me dijo que no podrías activar tu Byakugan debido a eso. Es muy superficial, pero no estoy seguro de cuánto tiempo le tomará resistir la tensión de tu dojutsu. Oh, ¿por qué no tomas una mira? Déjame mostrarte algo genial que compré el mes pasado. Luego, Ino le entregó un kunai, hecho de vidrio. Es un espejo que también funciona como arma en caso de emergencia. ¿No es lindo? Hinata solo pudo mirar a la chica con incredulidad. No podía creer que necesitaba señalar algo tan obvio pero, Ino-san, esto, se rompería con el primer impacto. El vidrio es bastante frágil, Bueno, los bordes todavía están bastante afilados, por lo que debería funcionar como arma arrojadiza. Creo. La rubia se cruzó de brazos, frunciendo el ceño. Supongo que fue barato por una razón, mientras Ino parecía estar reconsiderando su compra, Hinata tomó el espejo kunai para darle una vuelta. No se sorprendió al ver que su cabello estaba desordenado y torpemente pegado gracias a la sangre seca, pero su herida parecía estar recuperándose.
Para empezar, no era grande ni profundo y ya se había formado una costra en su mayor parte, en parte gracias a la crema de la que Hinata aún podía encontrar rastros en su piel dañada. El reflejo la miró con el ceño fruncido. Pero sanará con el tiempo. Ella suspiró. Le tomó unos minutos, pero con vendajes nuevos y una nueva capa de ungüento cubriendo sus heridas, Hinata volvió a meterse en su chaqueta con la ayuda de su amiga. Está bien. Ino le sonrió. Ahora veamos qué han estado haciendo los chicos, ¿de acuerdo? No esperó a Hinata y no vio a la chica suspirar de nuevo mientras se levantaba. Todavía soy solo una carga en este estado, pero tal vez todavía hay algo que puedo hacer. Aunque Hinata ya sabía la respuesta a esa pregunta, Hinata siguió a Ino a la otra habitación de la caverna. Pudo oír una conversación en voz baja, pero cesó cuando puso un pie en ella. Hinata, Shikamaru asintió levemente. Parece que has mejorado un poco. Supongo que sí, dijo, mirando alrededor de la habitación casi vacía. Aparte de una mesa de mala calidad y dos sillas desocupadas, no había nada más que roca y la antorcha con la que vio a Kiba jugar antes. A diferencia de su amigo, Chouji la saludó con una amplia sonrisa. Es un alivio verte finalmente levantada de nuevo. Fue realmente aterrador verte así. La confesión le dolió y desvió la mirada hacia el suelo. Una disculpa casi escapó de su boca pero hoy no fue más rápida. Entonces, ¿qué nos perdimos? Shino se ajustó las gafas. He trazado completamente esta área de los exámenes. Hay algunas otras salas como estas dispersas en esta caverna, sin embargo, esta es la más fácilmente defendible. Tenernos a todos en el mismo espacio podría ser desagradable, pero también es el curso de acción más seguro. Sería un poco estrecho, estuvo de acuerdo Ino con el ceño fruncido. Aunque supongo que no tenemos muchas opciones. Efectivamente. Sin embargo, mis insectos no han descubierto ningún pasaje que conduzca a la torre central, por lo que eventualmente tendremos que abandonar este lugar. No importa, también tenemos que cazar a otros equipos para obtener sus pergaminos, agregó Shikamaru, mostrando su pergamino de fuego a los demás. Pero eso es una preocupación para más adelante. Primero tenemos que encontrar al equipo de Naruto. Los ojos de Hinata se abrieron como platos. Casi se había olvidado de los otros amigos de sus amigas, pero ahora... Su mano se posó sobre su corazón mientras la preocupación inundaba su sistema. Casi morimos hace apenas unas horas, y todavía están solos ahí afuera. Por el contrario, Ino solo sonrió con aire de suficiencia. Oh, entonces estamos haciendo mi plan después de todo. Por supuesto, asintió Shino. Es la opción más lógica. Sin embargo, tendremos que separarnos por el momento si vamos a hacer de esta caverna nuestra base de operaciones. Eso es lo que estábamos discutiendo. Dado que toda esta oscuridad me da un montón de sombras con las que trabajar, dijo Shikamaru, me quedaré aquí para ayudar a proteger la base y a Hinata. Shino y Kiba rastrearán al equipo 7 y los traerán de regreso aquí sanos y salvos. Podría ir en cualquier equipo, Chouji se encogió de hombros. Depende de ti, Ino. Me encantaría salir a conocer a Sasuke-kun, pero creo que me quedaré. Muy bien entonces. Shino, Chouji, vámonos ya. Cuanto antes nos reunamos con el equipo 7, antes podremos salir de aquí. Kiba solo dedicó un momento a despedirse de Hinata antes de salir corriendo. No puedo esperar para deshacerme de este lugar, estuvo de acuerdo Chouji mientras iba a seguirlo, dejando a Shino suspirar antes de girarse hacia las chicas y Shikamaru. Algunos de mis insectos están patrullando la caverna, dijo, abriendo su mano para revelar un Kinkaichu singular, que flotó suavemente hacia la mano de Shikamaru. Si pasa algo, este les advertirá del peligro. Pero hay mucho que pueden hacer por sí mismos, así que permanezcan en guardia. No te preocupes, Shino, Ino sacudió la cabeza. Tendremos cuidado. Con eso, Aburame se despidió. Espero que puedas comunicarte con ellos antes de que suceda algo malo, pensó Hinata para sí misma, y luego suspiró casi en silencio. Para ellos o para cualquiera de nosotros. Le sorprendió que Shikamaru se hiciera eco de sus acciones, aunque mucho más fuerte. Más un gemido que un suspiro. ¿Por qué me dejé involucrar en esto? Si vas a empezar a quejarte, cállate ahora, Ino le entrecerró los ojos. No puedo gritarte, pero puedo hacer que te arrepientas de haberme cabreado. Nara murmuró algo en voz baja, a lo que Ino negó con la cabeza antes de volverse hacia Hinata con una sonrisa agradable. Siéntete libre de descansar un poco más, estaremos vigilando. Shikamaru suspiró de nuevo, con los ojos fijos en el techo como si buscara algo. ¡Qué suerte!, dijo mientras tomaba una de las sillas y se sentaba.
Mataría por tener la oportunidad de descansar, cualquiera que sea la respuesta mordaz que Ino tuvo a eso, Hinata no la escuchó. Necesitó toda su fuerza de voluntad para cerrar las mandíbulas, imitando sus puños temblorosos. Se conocía demasiado bien para quedarse allí y, en silencio, decidió retirarse al lugar donde se había despertado. La tentación de criticar a Shikamaru había sido grande. Pero ya no había podido mantener la compostura con Kiba, y sabía que hacerlo de nuevo sería incluso menos útil que en aquel entonces. Para su suerte, Ino no la siguió. Se sentó de nuevo en la cama. El kunai de cristal de Ino todavía estaba allí, olvidado hasta que ella lo alcanzó y se miró a sí misma una vez más. «Aún te ves patética», le dijo a la chica del otro lado. «Pero no podemos quedarnos así para siempre, ¿verdad?». El reflejo le devolvió la sonrisa, como animándola a seguir adelante. Satisfecha, Hinata se guardó la pseudo arma en el bolsillo sin pensarlo realmente y se fue a descansar un poco más para recuperarse antes. Era todo lo que podía hacer. Pero, recordando las palabras de Kiba, decidió que por una vez iba a ser suficiente. Tenía que ser. Sasuke ya había luchado antes contra personas más fuertes que él. En algunos casos, como cuando entrenó con Kakashi Ole, e incluso en su duelo con Aquen Wave, simplemente se sintió desafiado. La victoria siempre se sintió lo suficientemente cerca como para poder saborearla, pero no llegaría a menos que trabajara por ella, lo que solo le hizo darlo todo para ganar. Estaba agradecido por estas experiencias a pesar de cómo su debilidad lo frustraba muchísimo, especialmente contra Aku, donde pensó que iba a morir después de ser superado al final. En otros casos, solo se sentía como un simple juguete, una fuente de diversión para alguien que estaba tan por encima de él que nunca tuvo ninguna posibilidad. Solo 3 veces eso le había sucedido: su duelo con Kakashi durante la prueba de campana, su breve encuentro con Zabuza en Wave, y el ilusorio Itachi que Kurenai trajo para perseguirlo a él y a su equipo cuando se conocieron por primera vez. Si bien solo sentía fuertemente por uno de esos eventos, todos le dejaron un sabor amargo en la boca cuando reflexionó sobre ellos. El sabor de la humillación. Pero nunca se había sentido presa. Realmente no había mejor palabra para describirlo. Desde el momento en que la mujer los hizo presenciar a él y a Sakura sus propias muertes con nada más que su intención asesina, supo su papel en su lucha. Afortunadamente, como parte del entrenamiento de Kurenai con Genjutsu se diseñó específicamente para esta situación, él y Sakura lograron salir de allí antes de que la mujer pudiera acercarse demasiado. Rápidamente se estaba convenciendo de que no importaba en lo más mínimo. Parecía querer matarlo cuando estaba inmovilizado, pero ahora que en realidad estaban peleando, Sasuke sabía que quería algo más. De él, claro está. Sakura había sido rápidamente rechazada cada vez que intentaba interferir a corta distancia, y cualquier proyectil que lanzaba había sido detenido casualmente. La mujer no hizo suficiente esfuerzo para noquear a Sakura o al menos algo peor, pero la chica parecía haber renunciado a ayudarlo. No podía culparla. Su Sharingan fácilmente seguía el ritmo de la mujer y su vista era tal que para él era obvio que ella se contenía, tanto cuando atacaba como cuando defendía. Especialmente revelador fue cómo sus propios ojos detectaron sus mostradores y aberturas casi instantáneamente, pero ella solo actuó en el último segundo posible. Lo mismo ocurrió con la postura, su musculatura se tensó claramente ante sus ojos, pero no se movió hasta que fue necesario. Sasuke no podía decir si eso era algo bueno. Le estaba costando todo lo que tenía para mantenerse al día, realmente todo. Prácticamente había agotado su arsenal de técnicas, ya fueran complejas secuencias de taijutsu, elaboradas trampas con proyectiles y cuerdas, y varios jutsu, pero nunca condujo a nada. La mujer era increíblemente evasiva y su habilidad con el ninjutsu era aterradora, con ráfagas de viento que destrozaban el suelo y las paredes con la potencia que esperaría de un jutsu de fuego de alto nivel, y sustituciones perfectamente ejecutadas con clones de barro, que eran tan rápidos que su Sharingan ni siquiera rastreó el flujo de su chakra hasta que fue demasiado tarde. Su taijutsu era igualmente increíble, y no le daba a Sasuke ningún margen donde pudiera estar seguro. Lo único que Sasuke aún tenía que usar era el genjutsu del Sharingan, pero a pesar de su inexperiencia con eso simplemente no había habido ninguna posibilidad. A pesar de que la mujer le permitía acercarse a ella cuando claramente podría haberlo matado en cualquier momento, lo estaba tomando lo suficientemente en serio como para evitar el contacto visual a toda costa. Ella era de la hierba pero lo sabía. Sabía quién era él y qué podía hacer. Por un momento pensó que la chica que él y su equipo habían salvado, Karin, podría haber desempeñado un papel, pero rápidamente descartó esa teoría.
Eso, no se sentía bien. Muy parecido a su duelo. Ya había durado demasiado, su pulmón estaba a toda marcha y sus músculos le dolían por el esfuerzo, casi como si hubiera pasado todo el día entrenando con Gui, mientras su chakra se estaba agotando como si hubiera estado probando sus nuevas técnicas de rayo. Por horas. Por mucho que Sasuke se enorgulleciera de su autocontrol, sabía que estaba empezando a perderlo. Nada de lo que hago funciona. No importa cuán rápidos o fuertes sean mis ataques, no importa cómo intente atraparla, ella siempre sale viva al final, pensó con los dientes apretados, aprovechando al máximo los pocos segundos que tenía para descansar. La mujer se desconectaba periódicamente y ahora Sasuke estaba completamente convencido de que era por su bien, para darle una pequeña oportunidad de respirar. Ella lo estaba poniendo a prueba, de eso estaba seguro. ¿Pero con qué fin? ¿Qué tuvo que hacer para probar? ¿Qué haría con ellos después de obtener las respuestas que buscaba, cualesquiera que fueran? Esas preguntas rebotaban salvajemente dentro del cráneo de Sasuke, volviéndolo loco. La mujer le permitió defenderse, pero él estaba totalmente a su merced. Y también Sakura, de hecho. Antes de que pudiera pensar mejor, sus ojos la buscaron, pero su compañero de equipo no estaba por ningún lado. ¿Había huido? Un segundo después, un puño le rompió la cara y salió volando. Un error de novato, comentó la mujer, su tono sedoso y desagradable. Pero, por lo demás, una actuación impresionante, Sasuke-kun. Coloréame impresionado. Apenas la escuchó mientras rodaba por el suelo, y mientras giraba, un dolor agudo floreció en su tobillo. Cuando su impulso murió, Sasuke se encontró luchando por elevarse a la sombra del muro de roca de su última pelea. A pesar de que su lanzador había muerto cuando la mujer lo había usado para salir de una gran bola de fuego antes, la estructura aún permanecía, atada por el propio poder de la tierra. Su postura era inestable por lo que le había pasado a su tobillo. ¿Un esguince? ¿Una fractura? Sasuke no podía saberlo. Su adrenalina detuvo demasiado el dolor, de lo único que estaba seguro es de que algo estaba roto. Parece que tomé la decisión correcta respecto a ti, continuó la mujer, dejando escapar la risa más espeluznante que Sasuke había escuchado en su vida. Sí, lo harás bien, sus ojos, más que nunca, brillaban depredadoramente. Sasuke sintió que su alma se congelaba cuando la mujer comenzó a dar un paso adelante con calma, cada suave ruido que sus pies calzados con sandalias hacían en el suelo resonaba en sus oídos como el tic-tac de un reloj. Había llegado su hora. Liberación de la tierra, muro de barro. Ante sus propios ojos, una barrera de barro se levantó del suelo. No era tan ancho, alto o grueso como el muro de roca contra el que se apoyaba, pero bloqueaba por completo a la mujer de su vista. Su cabeza se levantó bruscamente ante la voz y finalmente vio a Sakura, agachada en el árbol de brotes laterales, donde vieron por primera vez a la mujer. Luego escuchó a la mujer reír en voz baja desde detrás del barro, pero no hubo pasos. Muy curioso. ¿Qué esperabas lograr, niña? No tiene a dónde huir, y ya debes darte cuenta de que puedo destruir fácilmente una barrera tan débil. La barrera no era para ti. Sus propios ojos confundidos se fijaron en Sakura, siguiendo su movimiento antes de que ella lo ejecutara gracias a su línea de sangre. De su bolsa sacó un kunai y dejó volar el arma. A él. Normalmente no le preocuparía el proyectil, ya que su límite de línea de sangre señalaba fácilmente que la espada fallaría. Excepto que el Sharingan también le dijo que no lo haría, gracias a la etiqueta explosiva que se arrastraba detrás del kunai, su conjunto de sellado visiblemente perturbado por el chakra de una fuente externa. Incrédulo, traicionado, miró hacia Sakura, solo para verla tambalearse mientras una oleada de chakra abandonaba su cuerpo. Sus ojos se cerraron y cayó. Sakura. Una vez más, Sasuke estuvo en movimiento antes de que pudiera controlarse, y al diablo con su pierna lesionada, corrió y se arrojó al suelo para atrapar a Sakura. Casi logró interrogarla por instinto inútil, pero el fuerte estallido de una explosión lo silenció nuevamente. El estallido fue seguido por rocas que se desmoronaban, y Sasuke vio que el muro de roca de su antiguo enemigo tenía un agujero en el centro, dejando que todo se desmoronara como fichas de dominó y levantando una nube de tierra y humo. Su cabeza se echó hacia atrás una vez que la nube se disipó lo suficiente para revelar a la mujer, y solo entonces entendió lo que Sakura había estado apuntando. La mujer estaba inmóvil y mirando a la nada. Sus ojos se abrieron como platos. Genjutsu. Un oponente atrapado en un genjutsu era fácil de matar. Sin embargo, aunque la mano de Sasuke inmediatamente se sumergió en su bolsa de armas, volvió temblorosa e inestable. La mujer era claramente una jonin.
¿Cuánto tiempo tuvo para apuntar antes de que ella se liberara? El dolor era una de las cosas que podía alterar una ilusión. Si la golpeó en un área no letal o sin suficiente poder, Sasuke nunca antes había dudado de su puntería con el Shuriken Jutsu. Pero cuando la mujer inundó el área de intención asesina, mucho más fuerte de lo que Sasuke había experimentado hasta ahora, a pesar de que parecía estar todavía en la ilusión, Sasuke inconscientemente tomó su decisión. Antes de darse cuenta, estaba corriendo. Sosteniendo a Sakura en sus manos y empujando su pierna herida al límite, huyó a través del agujero en la pared de roca como un gato asustado. Tarareando pensativamente, Hiruzen Sarutobi tomó algunas notas más en la única hoja de papel que estaba directamente frente a él, contrastando fuertemente con las diversas pilas que cubrían los otros lugares de su escritorio y el juego de té dispuesto en el centro. Ya veo, dijo, volviendo a llenar 2 de las tazas con té caliente y luego ofreciendo un plato con una de ellas a su invitado. ¿Y esa es tu opinión final sobre el asunto, Danzo? La persona que tenía delante era uno de los camaradas más antiguos de Hiruzen. Danzo Shimura. Un amigo, un rival, en muchos sentidos su mano derecha y su mayor oponente a la hora de gestionar la aldea. Tenía el pelo negro corto y rebelde que apenas tocaba las vendas alrededor de su cabeza, que cubrían el ojo derecho del hombre y solo hacían que sus rasgos afilados fueran más duros de mirar. También vestía una sencilla túnica oscura sobre una camisa blanca. El atuendo, junto con el bastón que Danzo siempre llevaba, hacía fácil imaginarlo como un anciano frágil e indefenso. No se podría cometer un error mayor. De hecho, Hiruzen. Y gracias, dijo Danzo, aceptando alcanzar el plato con una mano y luego llevarse la taza a los labios con la otra. Sus rasgos se suavizaron un poco ante el sabor de su té favorito. Hiruzen siempre trataba a sus invitados lo mejor que podía, pero se tensaron una vez más cuando sus miradas se encontraron. Es un jonin innegablemente hábil, pero emocionalmente inestable dado el reciente fallecimiento de su hija. Quizás en unos años valga la pena reconsiderar la promoción Anbu, pero sabes tan bien como yo que estos escalones superiores de la jerarquía ninja exponen uno de gran parte de la oscuridad de nuestro mundo. Aquellos que no estén completamente preparados para soportar ese peso solo serán un obstáculo a largo plazo. Sí, me temo que debo estar de acuerdo, suspiró Hiruzen, mirando el archivo nuevamente. Aunque tenía muchos conflictos ideológicos con su viejo amigo, sabía que era una de las mentes más agudas a la hora de evaluar las fortalezas de otras personas. La opinión de Danzo era algo que siempre valoraba mucho cuando se trataba de ascensos, cambios en la composición del equipo y asuntos similares, incluso si en este caso particular era simplemente una confirmación de sus propios pensamientos. El archivo que Hiruzen estaba mirando eran los registros de uno de los muchos ninjas en su lista, un joven que acababa de ser recomendado por un conocido para unirse a los Anbu. El hombre en cuestión había mostrado un crecimiento notable en su desempeño en batalla últimamente, pero Hiruzen tenía sus sospechas de que poner todo lo que tenía en su entrenamiento era simplemente el mecanismo de afrontamiento que había encontrado para lidiar con la muerte de su hija por enfermedad. Sin otra familia en el pueblo, su trabajo era lo único que le quedaba al pobre hombre. Me pregunto, Tsunade, ¿estuviste aquí? ¿Podría haberse salvado la vida de esta pequeña niña? Hiruzen reflexionó, lamentando sus acciones hacia uno de sus estudiantes, por lo que debe haber sido la millonésima vez, y lejos de ser la última. Puedo ver que su situación todavía te preocupa, comentó Danzo, tomando un sorbo de una taza de té. Por el momento, dado que ha rechazado la terapia, sugiero ponerlo en misiones menos estresantes como vigilancia fronteriza y eventualmente darle un equipo genin. Oh. Hiruzen sonrió. Esa fue una sugerencia sorprendentemente reflexiva. ¿No sería bueno desperdiciar su talento?, respondió Danzo secamente. Él puede impartir sus conocimientos y habilidades a la próxima generación, y después de tal pérdida defenderá a su equipo con más fiereza que la mayoría de los sensei. Su antiguo rival favorecía, o probablemente sigue favoreciendo, métodos bastante extremos para condicionar el comportamiento de las personas, métodos con los que Hiruzen nunca estuvo de acuerdo. Sin embargo, eso no significaba que Danzo no supiera cómo trabajar de la manera que Hiruzen prefería, incluso si le tomó años de enfrentarse para llegar a ese punto. Pero tal vez deberías esperar a esa última parte, dijo Danzo, haciendo que Hiruzen enarque una ceja. En lugar de formar un equipo, podría ser más adecuado para ese proyecto favorito tuyo de la academia. Elegiste a algunos de nuestros mejores especialistas para esta fase de prueba, por así decirlo, pero necesitaremos ser más prácticos al respecto si se desarrolla. ¿Cómo esperas? Tampoco sería bueno desperdiciar sus talentos.
Hiruzen puso el archivo en una pequeña pila de archivos similares, que había separado para discutirlos con su asesor. Quizás, respondió finalmente, vagamente, jugueteando con su pipa. Sabía que a Danzo le preocupaba no tener ninjas experimentados como Kakashi tan disponibles como deberían, considerando sus habilidades. Pero también sabía que Danzo no podía ver los detalles más finos de por qué organizó estas combinaciones de Genin y Jonin Sensei y, francamente, Hiruzen prefirió no revelarlas. Sin embargo, no iba a confiar en que Kakashi, Gu y su hijo trabajaran a tiempo completo en su proyecto si se expandía. Kurenai podría, si él se lo pidiera, pero Hiruzen aún tenía que tomar una decisión al respecto. Las súplicas de Yashi aún estaban frescas en su mente, supongo que es demasiado pronto para preocuparse por la logística futura de este asunto. Danzo volvió a tomar un sorbo de su té. Estos exámenes harán o desharán su proyecto. Hiruzen se rió. De hecho, nos estamos adelantando. Lo admito, todavía me sorprende que hayas elegido esta prueba de fuego. Los más jóvenes, en particular, solo un par se destacan como posibles candidatos Chunin en este momento. E incluso eso sería exagerado. No te equivocas. Pero tengo confianza en este lote, sonrió Hiruzen, recostándose en esta silla. Tampoco necesitan necesariamente un ascenso. Tampoco es necesario que todos presenten un buen desempeño. Cuánto han crecido es lo que necesito saber de estos exámenes. Necesitan sobrevivir ante todo, le recordó Danzo. Aunque parece que nos estamos adelantando otra vez. Pronto tendremos una respuesta, dijo, levantándose de su silla. Supongo que esos fueron todos los asuntos que tenías que discutir conmigo. Hiruzen rápidamente repasó su lista de verificación mental. Sí, estás despedido. Pido disculpas por tomarme más de la hora que prometí. Aunque sutil, Hiruzen detectó rastros de irritación en la máscara neutral de Danzo. No te disculpes. Eres el Hokage. Mi tiempo tiene pocas consecuencias. Antes de que Hiruzen pudiera responder, las puertas de su oficina se abrieron y un hombre que llevaba un chaleco Chunin irrumpió. Hokage-sama. Mis disculpas, pero es una emergencia. Hiruzen se levantó instantáneamente. ¿Qué pasó?, preguntó, sus rasgos se endurecieron y no coincidieron con su tono calmado. Eres uno de los Chunin que asigné para ayudar a Anko con los exámenes de hoy, ¿no? Sí, señor. Mitarashi-san me instó a comunicarme con usted lo más rápido posible. Informe. Un equipo Genin de Grass ha sido encontrado muerto en el bosque que rodea las minas Firewater. ¿Y exactamente cómo sería eso una emergencia? La pregunta era fría, pero si bien el incidente fue lamentable, sería fácil encubrirlo para evitar un incidente con los Grass, por débiles que pudieran ser comparativamente. Yo, francamente, ni siquiera lo entiendo. Mitarashi-san me ordenó informar sin explicar más la situación. Al lado del Chunin, Danzo sacudió la cabeza. Danos más detalles. Algo debe poder hablar por sí mismo si te envió con tanta prisa. Bueno, a los 3 Genin, les habían arrancado la cara del cuerpo. Hiruzen sintió que su corazón se detenía por un breve momento. Enmascarando su sorpresa, compartió una breve mirada con Danzo antes de llamar a 3 Anbu seleccionados que estaban escondidos alrededor de la oficina. A todos ellos se les dio la orden de formar escuadrones. La primera fue llevar un equipo de médicos ninja a las minas. El segundo era traer a algunos de los hombres más fuertes que tenía, y esos lo seguirían directamente a las minas. El deber del último era organizar equipos de rastreo para barrer alrededor de las minas, reforzados por shinobi más centrados en el combate, y solo los Anbu recibieron órdenes adicionales cuando preguntaron cuál sería su objetivo. Su respuesta fue muy sencilla. Una serpiente. Los Anbu estaban muy conscientes de lo que significaba esa simple palabra y desaparecieron instantáneamente. Sin sus guardias, Hiruzen permitió que sus hombros se hundieran, su culpa casi lo aplastó vivo. Lo peor de todo era que Hiruzen sabía que el peso solo iba a aumentar. Cada acción tiene una consecuencia, y las suyas estaban a punto de desarrollarse. Siempre supe que este día llegaría. En su visión periférica, vio a Danzo sacudiendo la cabeza. Cansado, se volvió hacia su viejo amigo, cuya mirada era dura y crítica, sin un atisbo de simpatía en sus ojos oscuros. Confío en que esta vez, Hiruzen, harás lo que sea necesario. Hiruzen no se dignó responder. En lugar de eso, armándose de valor, salió corriendo de la habitación, dejando a Danzo solo en la oficina del Hokage. En silencio, Danzo caminó tranquilamente por la oficina y se detuvo junto a una de las ventanas. Su mirada estaba puesta en la ladera de la montaña, donde 4 cabezas estaban talladas en piedra.
Sus pensamientos daban vueltas, su rostro no mostraba ningún indicio de las emociones tremendamente diferentes que cada una de las 4 semejanzas provocaban en lo más profundo de él. Danzo no se permitió demorarse por mucho tiempo, y mientras salía de la oficina, solo un pensamiento cuidadosamente neutral permaneció en su mente. Parece que finalmente ha llegado una oportunidad. Ese día no fue el día de suerte de Naruto, al parecer. Maldita sea, se agachó bajo una ráfaga de agua, dejándola pasar a su lado y golpeando algo que no podía ver en la oscuridad de la caverna en la que se encontraba. Estos muchachos no se dan por vencidos. Con una señal con la mano, sacó algunos clones más a pesar de saber que eso no le ahorraría mucho tiempo. Aún así, cualquier cosa que pudiera hacer para evitar que fuera una pelea / persecución 3 contra 1, mejor. Al menos tenía chakra de sobra. ¿Estos clones tontos otra vez? Déjalo ya, niño. ¿Sí? Déjanos esa mochila y tus pergaminos y ahórranos el problema. Ni siquiera tienes un equipo con el que pasar la prueba, ¿verdad? Vamos, trabaja con nosotros aquí. Naruto apretó los dientes y trató de ignorar los comentarios de los 3 ninjas de Rain que le pisaban los talones. La expresión sedienta de sangre que sus clones vieron justo después de morir le dijo que incluso si se rindiera, y como diablos lo haría, no le dejarían salir vivo de ese lugar. En cuanto a cómo se metió Naruto en ese lío, bien, todo comenzó con el muro de roca que lo había separado de sus compañeros de equipo. El genin de la cascada con el que se batió en duelo llevaba una espada, y como alguien que depende principalmente del taijutsu, su situación ya no se veía bien desde el principio. Él y sus clones hicieron todo lo posible para mantenerlo a raya con kunais, a menudo atacando con 2 o 3 a la vez, pero apenas podía seguirle el ritmo. Para empeorar las cosas, el espadachín era lo suficientemente rápido como para que Naruto no pudiera crear suficiente espacio para hacer ningún ninjutsu luchando contra él, pero entonces se le ocurrió una idea. ¿Y si hacía que el tipo retrocediera por su propia voluntad? Inspirándose en esa chica de Gras que había conocido antes, Naruto sacó uno de los kunai explosivos que estaban en su mochila y activó la etiqueta. Una sustitución oportuna con un clon lo salvó de la explosión, y estaba listo para darle la vuelta a su enemigo y darle una buena dosis de patadas en el trasero cuando, de repente, de la nada, una serpiente gigante se lanzó en su dirección y su enorme mandíbula le permitió tragarse a Naruto entero. Era oscuro, pegajoso, fétido e increíblemente apretado dentro del estómago de la serpiente, o como se llame. Naruto no lo sabía. De lo único que estaba seguro era de que necesitaba salir de ese genjutsu, y rápido. Entonces lo intentó. Y lo intentó, lo intentó y lo intentó, su terquedad sacó lo mejor de él, y Naruto no estaba seguro de cuánto tiempo perdió tratando de disipar la ilusión a través del control del chakra. Estaba convencido de que era solo cuestión de que no lo hiciera bien, después de todo, se suponía que en esas minas no vivían animales. La maldita serpiente tenía que ser una ilusión, ¿no? Finalmente se vio obligado a admitir la derrota, y aunque la musculatura interna de la serpiente luchó contra él, finalmente logró cambiar su posición lo suficiente como para agarrar un kunai y se apuñaló a sí mismo lo suficientemente profundo como para sacarlo de la mayoría de las ilusiones. Solo cuando eso no hizo nada para cambiar su situación se dio cuenta de que la serpiente era, de hecho, parte de su realidad. Aunque completamente desconcertado, Naruto fácilmente elaboró un plan de escape y hizo explotar la serpiente a través de su jutsu de clones de sombras múltiples. Sin embargo, lo que descubrió tan pronto como fue liberado fue que la serpiente había estado moviéndose todo el tiempo que estuvo atrapado en su estómago. Naruto no tenía absolutamente ninguna idea de dónde estaba. Miró a su alrededor, esperando encontrar algún tipo de punto de referencia, pero aunque estaba en el exterior de las minas, ni siquiera la torre central estaba a la vista. Eso terminó convirtiéndose en una pista de su próximo curso de acción. Si no podía ver la torre, todo lo que tenía que hacer era subir las colinas rocosas cercanas para verla una vez más, y desde allí no sería tan difícil llegar a su equipo nuevamente. Desafortunadamente, las cosas no fueron tan fáciles como esperaba. A mitad de su ascenso, un equipo de Rain lo vio, y fue entonces cuando Naruto cometió un error crítico. Vio un pasaje que conducía más profundamente a las minas, y lo tomó sin pensarlo 2 veces. La razón por la que esto fue un error fue la falta de espacio. Dentro de la caverna, Naruto no tenía mucho espacio para esquivar los proyectiles entrantes, y sus clones no podían usarse para enmascarar su escape porque solo había un camino hacia adelante y no podían rodear al equipo enemigo.
Esto obligó a Naruto a seguir corriendo y haciendo estallar clones, mirando constantemente por encima de su espalda los espacios entre los recuerdos de los clones caídos para evitar los kunai y ninjutsu que sus enemigos seguían lanzándole. Los clones se vieron tan afectados por el estrecho pasillo como él, y nunca duraron más de un minuto. Honestamente, Naruto no sabía qué hacer además de esperar correr hacia un espacio más amplio y profundo bajo tierra, o un área lo suficientemente oscura como para intentar esconderse. Entre todas las otras entradas al área y las partes agrietadas del techo, había suficiente luz fluyendo como para que no pudiera escapar de la detección, ¡guau! Pero no había suficiente luz para ver una piedra en el suelo. Con toda la gracia de un maestro ninja, Naruto tropezó y cayó, deslizándose por el terreno accidentado de la caverna gracias a su impulso. Cayó justo encima de una de las grietas más grandes en el techo de la caverna, y el sol brilló sobre él, casi como si creara un foco. Oye, deberías tener más cuidado, amigo, escuchó decirle a uno de los enemigos, su tono burlón apenas ocultaba la risa. Mierda, Naruto intentó levantarse, pero la caída lo dejó sin aliento gracias a la pesada mochila que llevaba encima. Pero después de tanto correr, supongo que debe estar cansado, dijo otro. Tal vez deberíamos dejarlo descansar. Estaba sobre una rodilla y las voces se acercaban demasiado rápido. Mierda. Sí. Descansa en pedazos. Tengo el jutsu adecuado para ti, cobarde. Estaba de pie, aunque inestable. Sin embargo, sabía que era demasiado tarde. No tenía dónde esconderse, nada con qué intercambiar lugares, no había manera de bloquear nada, y con las luces encendidas, no había ningún truco que pudiera realizar sin ser visto. No había escapatoria ni lucha. Una idea floreció en su mente. Oh, mira, uno de ellos, el que habló último, sonrió cuando Naruto se giró, con las manos congeladas en un sello específico. Sea cual sea el jutsu, no puede vencer al mío. Estilo rayo. Electri, tiempos desesperados exigían medidas desesperadas, los tres genin de la lluvia dejaron de moverse. Sus mandíbulas se aflojaron y sus brazos se aflojaron mientras contemplaban una vista increíble. Una mujer rubia tentadoramente hermosa, alta, tonificada y completamente desnuda con solo pequeñas volutas de humo ocultando los detalles prohibidos, pero dejando piel expuesta en todas partes donde no quedaba nada. A la imaginación. Hola, lindas. ¿Quieres pasar un rato conmigo? Te he. Lanzando un beso, Naruto se aseguró de moverse exageradamente para darle un poco de rebote a sus armas más nuevas mientras se acercaba a los tres, y al igual que Iruka e Hiruzen, vio que los tres pobres muchachos tenían los ojos pegados a su pecho, siguiendo cada uno de sus movimientos. Realmente no entendió por qué, pero si funciona, ¿a quién le importa, verdad? Ciertamente no el genin Rain, quien ni siquiera se dio cuenta cuando Naruto usó el resto del humo de su transformación para ocultar sus manos y. Oh, déjame un poco, hermana. ¿Sí? 3 chicos por una sola chica no es justo. Pero 3 chicos por 3 chicas. Naruto y sus 2 clones transformados se rieron. Nunca admitiría esto ante nadie, pero estaba orgulloso de su risa de niña, especialmente cuando tuvo el efecto deseado y dejó a los 3 genin de Rain aún más aturdidos que antes, rodeados por 3 hermosas mujeres. Muy bien, funcionó. Es hora del paso 2. Aunque sus enemigos no podían verlo, los Narutos en realidad no estaban desnudos. Todos llevaban bragas, de las cuales todavía colgaba suelta la bolsa trasera sin transformar de Naruto. El trío de mujeres falsas sacó sutilmente sus armas, ayudado por el humo persistente, y luego, ¡ah! Bichos. Bichos. Quítamelos de encima. Cúalos de mí. Uno de los genin de Rain comenzó a gritar y agitarse salvajemente, aparentemente sacudiendo a los otros 2 de su estupor y dejando a los Narutos aturdidos justo antes de que pudieran saltar. Su confusión desapareció cuando una figura emergió de las sombras un instante después, caminando tranquilamente hacia él desde el mismo camino por el que acababa de correr. Naruto sonrió y, con una mirada al genin Rain, tal como esperaba, vio una gruesa capa de insectos arrastrándose por toda su piel. En ese momento los otros 2 también lo notaron y también entraron en pánico, aunque no tanto como el primero que rodaba por el suelo en un intento desesperado por deshacerse de las plagas, lo que finalmente hizo que los demás tropezaran con él y se estrellaran en el piso. Parece que uno de ellos tiene miedo a los insectos, Shino? De hecho, probablemente un trauma. Como uno solo, Naruto y sus clones, aún transformados, corrieron hacia los 3 y rápidamente los noquearon con ataques a sus cabezas. HMPH, eso es lo que te pasa por meterte con Naruto Uzumaki.
Sus clones chocaron los 5 entre sí, animándose de fondo. Eres consciente de que pronto se habrían desmayado por el agotamiento del chakra, ¿correcto? Oh, sí, asintió Naruto. Pero quería hacer eso. Gracias por salvarme. No estoy seguro de que mi plan hubiera sido suficiente, admitió, rascándose la cabeza. Sin embargo, para disgusto de Naruto, los clones comenzaron a saltar y vitorear. Nuestro héroe. Él los disipó de inmediato. Odiaba cuando los clones abusaban de su minúscula esperanza de vida para hacer cosas vergonzosas y dejar que él limpiara sus desastres. Pequeñas mierdas. Apreciaría que volvieras a la normalidad, dijo Shino, mirando hacia arriba ahora que la diferencia de altura entre ellos iba en sentido contrario. Ese jutsu tuyo nunca dejará de ser inquietante. Naruto se cruzó de brazos. No quiero oír eso de ti. No obstante, hizo lo que se le pidió. ¿Qué estás haciendo aquí de todos modos? Solo tú. Naruto miró a su alrededor, frunciendo el ceño. ¿Dónde están Hinata y Kiba? Es una larga historia. Shino luego hizo un gesto al genin caído de Rain. Ayúdame a conseguir su pergamino y su bolsa de suministros, mientras tanto te explicaré las cosas. Seguro. Una nube de insectos se levantó de los 3 genin, y todos rápidamente volaron de regreso a las mangas de Shino. Mi equipo se reunió con el equipo 10 hace unas horas. Nos hemos unido, según la sugerencia anterior de Ino, y después de asegurar una especie de base, comenzamos a perseguir a su equipo. Shino luego se levantó, mostrándole a Naruto el pergamino de fuego del equipo y colgándose la mochila alrededor de su hombro. ¿Oh no, una base? Eso es genial. Shino simplemente asintió y le indicó a Naruto que lo siguiera más adentro de la caverna. Está en otra parte de las minas. Primero tendremos que salir y luego entrar en otro pasaje subterráneo. Debemos darnos prisa mientras todavía no haya otros enemigos cerca. Espera un segundo, primero tenemos que encontrar a Sasuke y Sakura. Nos separamos, ¿sabes? Estábamos peleando contra otro equipo pero ellos peleaban juntos y contra un solo tipo, así que estoy seguro de que están bien, pero pueden hacerlo. No encuentran el camino por sí solos. Hubo un breve momento de pausa antes de que Shino diera una respuesta. Ya los hemos encontrado. Sasuke había estado huyendo de alguien, y tenía a una Sakura inconsciente en sus brazos. Simple agotamiento de chakra, enfatizó al ver la expresión de Naruto contorsionarse en preocupación y sorpresa. Ya los hemos llevado de regreso a la base. Algo en la continua vacilación de Shino le dio a Naruto una vibra particularmente mala. Así que Hinata y Kiba ya los llevaron allí, preguntó mientras comenzaba a seguir a Shino. No exactamente, pero sí. Aunque Sakura parece estable, no estoy seguro acerca de Sasuke. Él estaba entrando en pánico, por falta de una palabra mejor. Él era que... Naruto nunca antes había visto al imperturbable Sasuke entrar en pánico. Ni siquiera cuando estuvieron a punto de morir contra Aku, al menos desde su perspectiva. Parece que cualquier enemigo con el que había estado luchando lo había asustado profundamente, además de obligarlo a huir, dijo Shino, frunciendo el ceño lo suficiente como para que Naruto pudiera verlo a pesar de la mala iluminación. Cojeaba ligeramente y claramente había estado en una gran pelea por lo desaliñado que estaba. Su relato de los eventos fue apresurado, pero también muy extraño. ¿Extraño? Verás, los ojos de Naruto se abrieron mucho cuando Shino terminó de transmitir las palabras de Sasuke. Sasuke parecía seguro de que esta mujer con la que peleó iba a perseguirlo y estaba muy angustiado. Intentamos calmarlo, y cuando eso no funcionó, Kiba simplemente lo dejó inconsciente, dijo Shino frunciendo el ceño profundamente. Él sospechaba que Sasuke había sido víctima de un genjutsu en algún momento, pero siento que había más. De todos modos, con Sasuke fuera de combate, Kiba y Chouji fueron a llevarlo a él y a Sakura de regreso a nuestra base, y como estabas aislado decidimos seguiría buscándote. Pero por ti mismo. Sin embargo, comenzaste a alejarte de mi puesto poco después, por lo que tomó más tiempo del planeado, explicó. Era una apuesta, pero tú también estabas solo. Y como acabas de decir, no podrías encontrarnos. También era un riesgo para Kiba y Chouji, pero no vimos más remedio que tomarlo. Shino finalmente llevó a Naruto a una pared, y comenzó a caminar hacia ella. Naruto se detuvo por un momento, viendo un agujero en lo alto, siendo una de las pocas fuentes de luz en el área. Es lo suficientemente grande como para que un humano pueda pasar. Luego, Naruto envió chakra a sus pies y debatió consigo mismo durante unos segundos. Shino era una persona muy inteligente, por lo que Naruto sintió que se le había escapado un detalle, pero pronto concluyó lo contrario. Oye.
¿Pero qué pasa con los demás? Hinata, Shikamaru, Ino. Esa es otra larga historia. Naruto se preguntó si era solo él o si Shino sonaba cansado. Muy pronto, ambos abandonaron la cueva por la abertura en la pared, y tal como Naruto había teorizado, pudo ver la torre central nuevamente. Necesitamos viajar en esa dirección, señaló en algún lugar a la izquierda de la torre central. Sin embargo, a Naruto todo le parecía una masa de roca, pero no pidió más direcciones. La entrada no está muy lejos de aquí, aunque el camino dentro de la caverna está lejos de ser una línea recta. Claro, dijo mientras comenzaban a moverse. Oye, Shino. ¿Sí? ¿Qué pasa con los demás? Preguntó, de nuevo. Si no hubiera estado mirando de cerca, Naruto nunca habría captado la forma en que la expresión de Shino se torció por un segundo ante el nombre de Hinata, pero no pensó en la reacción. Naruto. ¿Recuerdas ese equipo de la arena sobre el que tú y Sasuke le preguntaron a Kabuto? Más específicamente, el que estaba vestido de púrpura. El idiota con orejas de gato, gruñó Naruto, con sus rasgos torcidos por la ira. Sí, lo recuerdo bien. ¿Qué p? Esperan, ¿ustedes pelearon con él? Efectivamente. Pero solo él, su equipo se había dividido. Creímos que las probabilidades estaban a nuestro favor y lo enfrentamos, pero finalmente nos venció. Nos vimos obligados a huir cuando llegaron sus compañeros de equipo, y solo logramos escapar gracias al equipo. Los esfuerzos del 10. Sus ojos se abrieron como platos. Maldición, Naruto odiaba admitirlo, pero parecía que la confianza del titiritero no era infundada si podía defenderse de una emboscada por sí mismo, especialmente conociendo al equipo 8 tan bien como él. Así que ustedes tres perdieron, ¿alguien resultó herido? Shino vaciló de nuevo. Por desgracia sí. Aburame luego le contó con más detalle cómo se había desarrollado la pelea, y aunque afortunadamente había comenzado notando que ella estaba fuera de peligro, escuchar lo que le pasó a Hinata todavía hizo que Naruto, preocupado, enojado, asustado, triste, quizás un poco de todo y más, mezclado con un extraño entumecimiento. Honestamente, Naruto no podía decirlo, como era la desafortunada norma cuando se trataba de Hinata. Lo que sí sabía es que casi pierde a su amigo. Y se dio cuenta de que no estaba en absoluto preparado para algo así, a pesar de aproximadamente una década de advertencias sobre lo fugaz que podía ser la vida, especialmente para su profesión. No es que realmente necesitara el recordatorio. El incidente con Aku y Sasuke todavía estaba vívidamente fresco en su mente, al menos emocionalmente hablando. Pero Hinata está bien. Sasuke y Sakura-chan también están bien. Bien. No hay nada de qué preocuparse por ahora, se dijo a sí mismo, y luego trató de concentrarse nuevamente en la explicación de Shino justo cuando la entrada de una caverna entró en su vista, luciendo pequeña gracias a la distancia. Y así es como decidimos cómo separarnos. Preferiría tener a Kiba detrás para asegurar nuestra base y proteger a Hinata, pero desafortunadamente lo necesitaba aquí conmigo también. Las trampas que dejamos atrás tendrán que ser suficientes. Hasta que regresemos. Naruto se sorprendió al poder darse cuenta de que Shino estaba preocupado a través del tono monótono del chico. No es que pudiera culparlo. Oh, vamos Shino. Dijiste que ustedes atraparon todo el lugar, ¿verdad? No se preocupen por ellos. Naruto sonrió. Y Shikamaru dentro de una caverna oscura llena de trampas, eso no es algo que cualquier viejo equipo genin pueda atravesar. Supongo. Y tampoco te preocupes por los demás. El chico perro es todo ladrido y no muerde, pero tiene un buen olfato, sonrió Naruto. Solo se mete en problemas cuando quiere causarlos. Estarán bien. Estás hablando por experiencia, lo supongo. Por supuesto. Kiba siempre hizo un buen trabajo evitando a los maestros enojados en sus días de bromista, Naruto al menos podía dar fe de eso. Entonces tomaré tu palabra. Créelo. Los dos continuaron su viaje en silencio por un rato, ambos lo más alertas posible para compensar posibles espacios en el área de escaneo de Shino. Por sí mismo, Shino no era realmente la mejor opción para una exploración preventiva, pero tampoco estaba demasiado preocupado por su situación. Naruto solo se había metido en problemas antes porque se sobresaltó e hizo algo estúpido, pero ahora con respaldo era más fácil mantener la cabeza despejada. Si algún enemigo los persiguiera, sería sencillo provocar una distracción entre sus clones y los insectos de Shino, luego huir y reagruparse. Con un poco de suerte. No quería poner eso a prueba si podía evitarlo. En cambio, lo que empezó a preocupar a Naruto mientras viajaban y el silencio se prolongaba fue Hinata. Y no en el sentido físico.
¿Sabes? Apuesto a que Hinata no se está tomando esto muy bien, dijo finalmente en voz alta, frunciendo el ceño abiertamente. ¿Estás hablando de tener que quedarte con los demás? Eso también, supongo. A pesar de su vínculo cada vez mayor, Hinata todavía lo desconcertaba en muchos niveles. Cosas sin embargo, había de las que ya estaba seguro sobre ella. Una era que era una persona que se preocupaba desesperadamente y, por mucho que confiara en que sus compañeros de equipo harían bien su trabajo, todavía se preocuparía demasiado a menos que estuviera ahí arriba con ellos. Era lindo, tenía que admitir. Hinata fue, entre todos ellos, la que más abiertamente demostró lo mucho que se preocupaba por sus amigos. Kiba y Shino seguro que lo hicieron bien. Sin embargo, eso no era lo que Naruto tenía en mente. Ah, creo que sé lo que quieres decir, Shino se frotó la barbilla. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de hablar con ella por mucho tiempo, y cuando hablamos ella, me ayudó. Si no poder contribuir mucho de ahora en adelante le molesta, no lo demostró. Pero haría la misma apuesta que tú si tuviera que hacerlo, así es ella. Naruto se encontró asintiendo ante eso. Después de su conversación que le provocó pánico con Hinata el día anterior en su apartamento, sabía que agobiar a sus compañeros de equipo pesaba mucho en su mente. Si la mera posibilidad de que ayudarlo hubiera metido a su equipo en problemas ya la había estresado lo suficiente hasta el punto de llorar, por breve que fuera, qué tan mal se estaba tomando la noticia de que ya no podía pelear ni siquiera escanear su entorno. No importa cómo perdió ante Kankuro, algo por lo que Naruto también estaba seguro de que ella también se preocuparía sin cesar. Después de todo, era la causa fundamental de sus problemas. Sacudió la cabeza. Debería hablar con ella cuando regresemos, lo antes posible. Pero por más que lo intentó, no pudo escapar del mal presentimiento que estaba pudriéndose en su corazón. Naruto no se había equivocado con Hinata. Se había despertado sintiéndose menos cansada que antes, y aunque su pelea con Kiba la hizo esforzarse mucho en detener sus pensamientos autodespreciativos, en lugar de castigarse por sus propios defectos, solo le quedaba una cosa que hacer: preocuparse. Realmente no había nada más que hacer. Ella había echado un vistazo silenciosamente a la habitación principal de su pequeña base tan pronto como se despertó. Ino estaba en el suelo, con los ojos cerrados y en postura meditativa. Hinata sabía que la chica tenía que concentrarse para agudizar sus habilidades sensoriales, y si Hinata no podía tomar el relevo ya que su Byakugan estaba fuera de los límites, lo menos que podía hacer era no molestar a Ino. Luego estaba Shikamaru, que estaba tirado en un rincón de la habitación, curiosamente había perdido las sillas junto a la mesa. Nara estaba despierto y alerta, pero aburrido hasta la muerte, como era dolorosamente visible en su apariencia a pesar de la mala iluminación. Podría haber hablado con él, pero no quiso. Su última opción había sido descansar un poco más, pero aunque su cuerpo todavía estaba algo letárgico por el envenenamiento, había recuperado suficiente energía como para que intentar dormir fuera infructuoso. Aún así, se acostó, con cuidado sobre su hombro, y observó cómo ardía la antorcha cercana en anticipación del regreso de su equipo. ¿Estaban bien? ¿Habían encontrado al equipo 7? ¿Estaba bien el equipo 7? Preguntas tan crueles rebotaban dentro de su cráneo sin cesar, durante lo que parecieron horas. Incluso, aunque solo fuera por un instante, deseó que Shino hubiera dejado el veneno en su cuerpo por un tiempo más. Su cuerpo todavía se sentía débil después de todo, y estar más cansada significaría que podría volver a dormir más fácilmente, pero rápidamente desterró esos pensamientos ridículos de su mente. El reloj invisible seguía marcando su oído muy lentamente, hasta que finalmente, están de vuelta. Finalmente, bostezó Shikamaru. Pero espera, no estoy sintiendo, ¿Qué es? Lentamente, Hinata se levantó de la cama, sintiendo que el miedo superó la breve chispa de alivio que había sentido. Respiró hondo y dedicó un último momento a recomponerse antes de atreverse a unirse a sus compañeros. Ino había sido la primera en notarla y, bendita sea, inmediatamente fue a preguntar sobre el estado de Hinata. Pero Hinata descartó sus preocupaciones. Sus amigos eran mucho más importantes. Solo 105 presencias, aclaró Ino. Uno es definitivamente Akamaru, y de los otros 4, uno tiene poco chakra y el otro tiene muy poco chakra. Peligrosamente. Esto no es bueno, Shikamaru frunció el ceño profundamente. Luego sus ojos se posaron en Hinata. Vamos a comprobarlo, ¿de acuerdo? Sabía que era mejor asumir que se refería a los tres y meneó la cabeza una vez.
No tenía mucho sentido tratar de ocultar la preocupación en sus rasgos, así que no lo hizo, lo que le valió una mirada comprensiva por parte de Ino, pero nada más. La rubia optó por seguir apresuradamente a Shikamaru, sin escatimar palabras de consuelo para su amiga. Entonces Hinata se quedó sola. Ella suspiró. No había nada más irritante para ella que quedarse al margen, sin poder hacer nada más que observar cómo se desarrollaban los acontecimientos mientras ella era incapaz de influir en las mareas. Eso no era una novedad para ella, incluso si su pelea con Kiba había puesto parte de su comportamiento en una perspectiva diferente. En lugar de regodearse en la autocompasión o en sus preocupaciones, Hinata decidió intentar ser lo más útil que pudiera. Antes no había encontrado respuesta a su pregunta de cómo podía ayudar, estando herida como estaba, pero las cosas habían cambiado. Moviéndose a través de las habitaciones lo más rápido que pudo sin correr el riesgo de que se abriera la herida, Hinata rápidamente recogió los suministros de primeros auxilios que Ino había usado con ella, así como los de su propio equipo, y dejó todo en la pequeña mesa que estaba en la sala principal de la base. Luego, con mucha más dificultad de la que esperaba, colocó un par de colchonetas en la habitación en la que se había despertado, en caso de que sus amigas estuvieran en malas condiciones como para necesitar acostarse. Como lo había hecho hasta entonces. Kiba-kun lo había dicho en broma, pero realmente espero que nadie necesite el colchón más que yo. Con su tarea completa, Hinata caminó por ambas habitaciones y, de mala gana, concluyó que no podía hacer nada más que esperar. Así, con un suspiro de resignación, caminó hacia la entrada para mirar lo que había más allá de su pequeña guarida. El área era bastante amplia y, para su sorpresa, había mucha más luz de la que esperaba gracias a un par de agujeros cerca del techo. Los agujeros eran considerables, pero la mayor parte del espacio estaba bloqueado por los gruesos troncos de los árboles que se curvaban hacia ellos desde el exterior, y lo que normalmente serían copas de los árboles en realidad estaban al revés, bañando la mayor parte de la superficie de la cámara con un velo de sombras. A pesar de la asombrosa cantidad de luz, Hinata no tenía miedo de ser vista. Su base estaba ubicada en lo alto de una pared, muy alta, y el follaje de los árboles ocultaba bastante bien la entrada, dándole una excelente posición para escanear sus alrededores con seguridad. Hinata casi se cae del borde de la entrada, tomada por sorpresa cuando toda la caverna se sacudió, haciendo que los árboles en el techo rebotaran, haciendo llover hojas al suelo. Aunque se estabilizó con su brazo bueno lo suficientemente rápido, lo que le dio miedo fue por qué ocurrió el pequeño terremoto. Sabía exactamente por qué. Lo escuchó. Explosiones, muchas. Las explosiones comenzaron de nuevo, seguidas de voces familiares a un volumen mucho más bajo. No lo suficiente para que Hinata entendiera las palabras, pero sí lo suficiente para transmitir su tono de urgencia. Su ritmo cardíaco se duplicó. Esto no es bueno. Su mente suministró inútilmente, y una mano apretando su pecho. Los siguientes segundos transcurrieron angustiosamente lentos, pero pronto empezó a distinguir las voces. No me había noqueado. No es como si estuvieras cooperando. Cállate y corre ustedes dos. Ese chillido fue sin duda de Ino, y fue seguido por otros tonos susurrados que Hinata no pudo descifrar. Finalmente, vio gente emergiendo de uno de los estrechos pasajes de abajo. Ino, Chouji, Shikamaru, Sasuke, Akamaru y Kiba. Sakura también estaba allí, aparentemente inconsciente y acunada en los brazos de Sasuke. Y si sus ojos no la engañaban, el Uchiha estaba cojeando un poco. Solo tendremos una oportunidad, les gritó Shikamaru. ¿Están listos, chicos? ¿Listo para qué? Pensó Hinata, mordiéndose el labio. Estaba demasiado lejos para que ella pudiera ver algún detalle significativo en la ropa de sus amigas, como la sangre, pero lo intentó de todos modos, hasta que su pregunta se respondió por sí sola. Para su total desconcierto, una serpiente gigante surgió del mismo camino por el que habían venido sus amigos. Apenas tuvo tiempo de cuestionar la vista, mientras el reptil se deslizaba hacia adelante con sorprendente velocidad, persiguiendo a sus amigos, quienes siguieron corriendo hasta que uno de ellos giró y se agachó. Era Shikamaru. La serpiente se abalanzó para matar, pero grandes zarcillos de sombras emergieron de todas direcciones, apretando a la serpiente en varios puntos y manteniéndola en su lugar, solo por un par de segundos. El animal comenzó a destrozarse violentamente y Hinata supo que pronto dominaría el jutsu de Shikamaru. Chicos, háganlo. Está bien. Vamos chico, gritó Kiba, agachándose y pasándole una pastilla a Akamaru. A su lado, todo el cuerpo de Chouji se infló, tomando forma como una pelota. Chouji fue primero, rodando a toda velocidad.
No fue directo hacia la serpiente como supuso Hinata, sino que se giró para golpear a la serpiente desde un costado. La serpiente chilló de una manera de pesadilla que Hinata estaba segura la perseguiría por la noche, pero no más de lo que vendría después. El Meat Tankjutsu no había sido suficiente para aplastarlo hasta matarlo, pero instantes después, Kiba y Akamaru corrieron hacia adelante, girando hacia la técnica más famosa de su clan. Y entrando a la serpiente por su boca abierta, matándola desde dentro en solo unos momentos. «Eso es suficiente», exclamó Shikamaru, liberando su jutsu y secándose la frente. La caverna volvió a temblar ligeramente. No por una explosión, sino por la técnica de Kiba y Akamaru, como se reveló cuando emergieron del suelo a unos metros del cadáver de la serpiente. «Buen trabajo, muchachos», dijo Ino, caminando hacia un Chouji desinflado para chocarle los 5, pero cuando fue hacia Kiba abandonó el pensamiento del pasillo. Dudar, el Inuzuka simplemente murmuró algo con disgusto mientras se inspeccionaba a sí mismo. Sangre y fluidos pegajosos se adhirieron a su cuerpo y también al pelaje de Akamaru, quien inútilmente se sacudió y contagió la maldad a todos los demás. Además de Hinata, por supuesto. Yo, supongo que hay una ventaja en mi situación, no pudo evitar pensar mientras seguía observando desde la distancia. Los 4 gen inconscientes comenzaron entonces a hablar entre ellos. Terminada la pelea, bajaron el volumen y Hinata no pudo entender todas las palabras pero, por sus gestos, estaban hablando de la serpiente. Era de esperarse, ya que ella también recordaba que se suponía que estos campos de entrenamiento. La discusión duró poco gracias a Sasuke. Basta de charla. Salgamos de aquí, dijo mientras se movía rápidamente en su dirección, sin darle a nadie la oportunidad de objetar. Sasuke la miró a los ojos mientras caminaba, ofreciendo un breve gesto de reconocimiento que ella respondió tímidamente con un pequeño gesto. Sin embargo, sus propios ojos estaban fijos en la chica que él sostenía en sus brazos. Él no parece preocupado por ella, así que, ella tiene que estar bien, ¿verdad? Ino-san dijo que alguien parecía estar sin chakra, y sé que las reservas de Sakura no son las más altas. Sintiéndose algo segura de su lógica, Hinata regresó a la base, ignorando las voces de todos. Sakura y Sasuke tendrían un lugar donde descansar cómodamente por un tiempo, y los demás no parecían necesitarlo. Para evitar pensamientos sobre Naruto y Shino, quienes no estaban con los demás por alguna razón, Hinata comenzó a preparar cosas para los que estaban allí. Todos se veían bastante bien, así que Hinata retiró algunos de los suministros de primeros auxilios que estaban sobre la mesa y los reemplazó con algunas cantimploras de agua y barras de racionamiento, todo mientras se maldecía por no haber pensado en eso antes. Eso solo tomó unos minutos, pero nadie se había unido a ella arriba. Frunciendo el ceño, regresó a la entrada, pero antes de que pudiera mirar a sus amigos, ella escuchó algo. ¿Está alguien aplaudiendo? Era el único ruido que resonaba en las paredes de la caverna. Un aplauso lento, casi sarcástico si Hinata tuviera que adivinar. Curiosa, se dirigió hacia la entrada de la base. O al menos eso intentó. La temperatura de repente bajó a un grado helado, una neblina fría y mortal asaltó su cuerpo y nubló su mente, deslizándose hasta sus pulmones en un intento de asfixiarla. Al mismo tiempo, una ola de pura presión cayó sobre ella, haciendo que sus rodillas doblaran y enviándola al suelo. Ella gritó, sin aliento, mientras su herida estalló de dolor, dejando su visión turbia en la oscuridad de la caverna. Por instinto había tratado de sostenerse con los brazos, pero poner peso sobre su hombro solo la hizo acurrucarse en un débil intento de soportar el dolor, pero ese fue todo el movimiento que pudo realizar. Era como si todo su cuerpo estuviera encadenado al suelo. Ella conocía muy bien esta sensación. Esto es intención asesina. Pero esto se siente tan fuerte. No había manera de que ninguno de sus amigos fuera capaz de exudar un aura tan abrumadora, con la excepción indirecta de Naruto. Sin embargo, Hinata ya había estado expuesta a la intención asesina de su prisionero, y se sentía muy diferente. Había habido una furia palpable allí dentro. Algo inquietantemente cálido. Esto fue completamente frío y sin emociones. De algún modo se sentía falso, casi contradiciendo su propia intensidad. Lo que significaba que sus amigos todavía estaban en peligro. Con ese pensamiento dándole fuerza, Hinata se arrastró por el suelo lo mejor que pudo, usando su mano buena para agarrarse al suelo rocoso y empujarse. Finalmente, en ninguna parte tan rápido como le gustaría, la mesa de la habitación estuvo a su alcance. Sus manos se dispararon hacia una de sus piernas y las agarró tan fuerte como pudo, usándolas como palanca para levantarse.
El dolor punzante ya no la paralizó, sino que alimentó su voluntad de superar la intensa sed de sangre. Sin embargo, cuando Hinata se levantó y finalmente regresó a la entrada, luchando en cada paso como si hubiera estado caminando bajo el agua, una palabra finalmente apareció en su mente. ¿Por qué? Sus esfuerzos estaban destinados a quedar en nada. Ella no podía luchar. Ella no podía explorar. ¿Por qué luchó tanto cuando lo único que podía hacer era mirar? Sus ojos color lavanda contemplaban la escena ante ella mientras se cuestionaba a sí misma. Quizás no importaba que fuera inválida, porque ya parecía demasiado tarde para ayudar. En toda el área pudo ver evidencia de una pelea. En particular, uno de los árboles del techo estaba en llamas, iluminando toda la caverna. Más importante aún, las formas caídas de sus amigos cubrían la caverna. El único que seguía en la pelea era Sasuke, quien temblaba como una hoja. Estaba de espaldas a ella y Hinata solo podía imaginar lo aterrorizado que debía verse. Directamente detrás de él estaba Sakura, cuya condición no había cambiado en absoluto. Y parado a unos metros frente a Sasuke estaba una mujer. Así que nuestro pequeño juego finalmente llegó a su fin, Sasuke-kun. Solo su voz le dio escalofríos a Hinata. Debo decir que no esperaba que esto tomara tanto tiempo. Tu compañera de equipo todavía no es interesante para mí, pero tengo que admitir que su control es de primer nivel si fue capaz de lanzar con éxito una ilusión a alguien. Como yo. Ella no parecía complacida con eso, notó Hinata. Sin embargo, en ningún lugar es tan impresionante como tú, Sasuke-kun. Una sonrisa sádica se dibujó en los labios de la mujer. Comenzó a dar un paso adelante, acortando la distancia entre ella y Sasuke, quien no hizo ningún movimiento para escapar. Hinata escuchó su voz pero no entendió nada más allá del terror que sentía, que se transmitía vívidamente por su tono tembloroso. Oh, no quiero mucho, dijo la mujer en respuesta. Mi único objetivo aquí es darte un regalo, de poder. Los ojos de Hinata casi se salieron de su cráneo. Antes de que ella se diera cuenta, la mujer había mordido el cuello de Sasuke, desde la distancia. Era casi como si su cuello se hubiera convertido en una serpiente, estirándose como un rayo hacia su presa. No pudo haber durado más de un par de segundos, pero cuando Sasuke cayó de rodillas, gritando desesperadamente y prácticamente convulsionando, Hinata supo que había mucho más en la mordedura de lo que parecía. Luego, la mujer se agachó a su nivel y lo miró fijamente a los ojos. Su voz era lo suficientemente alta como para que Hinata la entendiera a pesar de los gritos de Sasuke. Hoy huiste de mí, pero cuando llegue el momento serás tú quien me busque. Los gritos cesaron de repente y Sasuke cayó al suelo. La mujer comenzó a reírse y Hinata estaba vagamente consciente de que sus propios pulmones ya no estaban funcionando por un tiempo. Serás perfecto para mis planes, Sasuke-kun. Para sorpresa de Hinata, la mujer sacó un familiar pergamino azul de su manga y se lo arrojó a Sasuke. Sí, serás mía. Luego, un rugido. No de la mujer, pero, Naruto, ¡no! Su mente apenas reconoció la voz de Shino antes de que una mancha naranja atacara a la mujer. Naruto-kun. En ese momento, Hinata lo sintió. Enmascarada por el aura mortalmente fría de la mujer estaba la furia ardiente del Kyuubi. Sutil en comparación con la primera vez que lo sintió en Wave, pero inequívocamente la misma energía. Pero la diferencia entre sus auras era tan palpable para Hinata que la presencia de Naruto solo aumentó su confusión. Fiel a su mal presentimiento, aunque Naruto era más fuerte y más rápido de lo que estaba acostumbrada a ver, no fue suficiente. Obligó a la mujer a un duelo de taijutsu, y aunque su ferocidad y la iniciativa le dieron una ventaja al principio, la mujer comenzó a dominarlo constantemente, arrastrándolo más lejos de la base mientras luchaban. Su salvaje imprevisibilidad fue, quizás, la única razón por la que duró más de unos pocos segundos. Su atención vaciló cuando vio a Shino haciéndole un gesto desde abajo, como para llamarla. Sin una pizca de vacilación, saltó, usando su mano buena para evitar que su hombro herido se empujara demasiado cuando aterrizó. Todavía le dolía. Shino-kun, ¿qué pasa? ¿Tienes alguna idea de lo que está pasando? Estaba frunciendo el ceño debajo de sus gafas de sol. No lo sé, pero lo que sí sé es que esta mujer está muy por encima de nuestro nivel, y aunque no parece interesada en ninguno de nosotros además de Sasuke, luego señaló el techo, más específicamente el árbol que estaba en llamas. Esto llamará la atención de todos aquí gracias al humo. Ella se dio cuenta rápidamente y sus rasgos se endurecieron. Necesitamos sacar a todos de aquí. Exactamente. Me doy cuenta de que estás herido, pero todos los demás parecen estar inconscientes además de Naruto. Hubo dos problemas inmediatos con ese plan.
¿Pero vamos a dejar que Naruto-kun pelee solo? No podemos sacar a todos. Yo, lo sé. Pero no tengo otro plan, Hinata. Hinata sintió que se le hacía un nudo en la garganta ante eso. Si ni siquiera Shino pudiera ofrecer una solución, tendría que depender de sus instintos. Sus ojos se dirigieron nuevamente a Naruto, quien ahora estaba recibiendo muchos más golpes de los que podía devolver. Las posibilidades de obligarlo a detener la pelea para ayudarlos eran casi nulas, e incluso si pudieran, a menos que la mujer retrocediera, no tendría sentido. Al menos Naruto-kun la alejó de todos. Con ese pensamiento dándole concentración, Hinata corrió hacia sus otros amigos. Podía escuchar a Shino corriendo en dirección opuesta. Sus pasos la llevaron hacia Sasuke, quien, al estar debajo del árbol en llamas, tenía que ser su prioridad aún sin importar lo que había sucedido. El niño siguió retorciéndose, visiblemente dolorido, pero sus ojos permanecieron cerrados. Después de intentar despertarlo y fracasar, sus ojos se posaron en un trío de tomoe negros grabados en su piel, justo donde la mujer lo había mordido. Si no fuera por Sasuke destrozando, la vista la habría distraído. En lugar de eso, agarró uno de sus brazos y, poniendo chakra extra en el suyo, lo arrastró lejos. Por el rabillo del ojo vio a Shikamaru y, para su inmenso alivio, parecía estar despertando. Shikamaru-san. ¡Ayuda! Su grito desesperado funcionó y la normalmente perezosa Nara se vio impulsada a actuar por la urgencia de su voz. Tropezó, pero rápidamente se unió a ella y tomó a Sasuke él mismo, incluso si parecía un poco perdido en cuanto a qué más se suponía que debía hacer. Necesitamos atrapar a todos y salir corriendo, le dijo en un susurro silencioso y lleno de pánico antes de que él pudiera cuestionar algo. Shikamaru no respondió y en su lugar observó brevemente la escena que tenía delante. Sus ojos se movieron entre sus amigos caídos, Shino apoyando a Sakura contra una pared, pero cuando alcanzaron a Naruto se abrieron de par en par. En el mismo momento, el aura del Kyuubi se disipó y Hinata supo que sería un error, pero lo hizo de todos modos. Siguió la mirada de Shikamaru. Solo para ver a la mujer sosteniendo a Naruto por el cuello. Su camisa y chaqueta estaban rasgadas en la parte inferior, y por primera vez en su vida, Hinata vio su temida foca, aunque fuera desde la distancia. La mujer estaba retirando su mano, casi como si la hubiera golpeado en el estómago de Naruto, luego lo arrojó sin ceremonias al suelo como si fuera basura. Ahora bien, luego, por un momento de infarto, los ojos de la mujer se posaron en Hinata, bloqueándola en su lugar como si estuviera atada por cadenas heladas. No pudo haber pasado más de un segundo antes de que la mujer se concentrara en Sasuke nuevamente, pero Hinata nunca había estado más asustada en toda su vida que en ese momento. Supongo que mi negocio aquí está hecho. Con esa declaración, la mujer afortunadamente dejó de emitir intención asesina, y Hinata finalmente pudo respirar normalmente nuevamente por un momento, antes de que sus sentidos fueran asaltados por otras cosas. El creciente humo y el aumento de la temperatura debido a los incendios, por ejemplo. Una ola mucho más ligera, pero notable, de intención asesina fue la otra, precedida por pasos rápidos que resonaban desde una de las aberturas cercanas en la caverna. No te dejaré escapar, Orochimaru. Hinata no podía esperar seguir la velocidad de un Jonin, pero entre la voz y un destello púrpura, el supervisor está aquí. Shikamaru completó su pensamiento, haciendo una mueca. Esto solo está empeorando. Cierto. Ella prescindió de las furiosas bromas de batalla de Anko con la mujer mientras corría hacia Naruto, aunque no sin antes darse cuenta de que Kiba también se había despertado y estaba ayudando a Shino a arrastrar a Chouji hacia Ino y Sakura. Al igual que con Sasuke, Hinata intentó despertar a Naruto cuando llegó a él. Ambos estaban peligrosamente cerca de donde el supervisor estaba peleando, pero Hinata sabía que su mejor esperanza de escapar con éxito era usar los clones de Naruto. Desafortunadamente, sus esfuerzos fueron en vano y tuvo que desahogar su frustración por la nariz. Vamos Naruto-kun, le dijo a su amigo caído, preparándose para arrastrarlo como lo había hecho con Sasuke. Necesitamos que, y en ese momento, a pesar de que Hinata había tratado de filtrar de qué estaban hablando Anko y la misteriosa mujer mientras se batían en duelo, su cerebro se aferró a una cosa que esta última exclamó. Liberación de la tierra. Destrucción del alojamiento de rocas. Hinata gritó, mientras una onda de choque devastó toda el área y le robó el equilibrio. Cayó directamente sobre Naruto, dándole una mirada muy cercana a su sello que ni siquiera procesó porque su hombro se encendió de nuevo, casi dominando sus sentidos. No Hinata, no vuelvas a ser débil. Tienes que seguir moviéndote, idiota.
Ante los impulsos de su yo interior, Hinata se apresuró a levantarse, colocando una mano en el muslo de Naruto y luego empujándose hacia arriba. ¡Oh, no! Su rostro estaba a centímetros de un pilar de piedra, y el tiempo pareció ralentizarse cuando vio profundas grietas en su superficie, extendiéndose hacia arriba furiosamente como una enfermedad. El polvo y pequeños trozos de roca invadieron su vista, y la caverna retumbó en una bendición ensordecedora. Ahora entendía exactamente qué tipo de técnica había usado la mujer y la desesperación se apoderó de su corazón. La caverna está a punto de colapsar, sus pensamientos estaban confusos, ya que una parte de ella no podía creer lo que iba a pasar. Su cuello se estiró justo a tiempo para ver un trozo de roca del tamaño de un puño desmoronándose desde la parte superior del pilar, justo cuando se desmoronaba hacia adentro. Y cuando el pilar dejó de existir, ese trozo de roca cayó desde lo alto, proyectando una sombra más pequeña en el rostro de Hinata. La sombra se hizo más y más grande en el lapso de un segundo hasta que la roca se estrelló contra su cráneo, y a la oscuridad Hinata regresó,